El límite bajo suele estar en un family office y por family arriba... office, pero que son monstruos muchas grandes, veces. claro. Nosotros nos encontramos con Ponte Gadea, que es el family office de Amancio Ortega, o con el de Juan Roch, o con este tipo de gente. ¿Por qué solo invierten los grandes bichos y no el consumidor en este tipo de vehículos? ¿Qué prefieres? ¿Tener 5 personas que te dan los 15.000 o 5.000 personas que te dan los 15.000? 5, porque son 5 llamadas, 5 reportes y menos dolores de cabeza, ¿no? También tienen los empresarios que están en activo, digamos, unas misiones con sus ecosistemas, ¿no? Dan mucho empleo local. Claro, el private equity acostumbra a pasarse esto por el forro. El private equity ha salvado decenas de empresas familiares que habrían dejado a pueblos sin sueldos. Siempre hay un pez más grande, ¿no? Y yo también lo voy descubriendo a medida que nuestras empresas crecen, Sí. que siempre te das cuenta que detrás, Sí. ¿no? hay un pez más grande. Claro. Y luego está una anaconda y luego está el Titanic. ¿Qué parte del planeta es propiedad de private equity? Estoy acojonado con lo que veo en Twitter. A mí me afecta a nivel personal, o sea, en pensar que hay gente que tiene los cojones de decir lo que quieren sin tener experiencia, sin tener track record y tal y cual. Entonces, de nuestra audiencia, que hay muchos emprendedores, muchas personas que trabajan en startups, quizá un programador, una programadora, ¿no? que han ido ahorrando y tienen pues un potencial de inversión de 100, 150.000 euros. ¿Tú cómo le recomendarías distribuir o diversificar ese portfolio de inversión? Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Hoy estamos con Ramiro Iglesias, CEO y fundador de Crescenta. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Bienvenido. Oye, vamos a Gracias. empezar hablando de qué es esto de Crescenta. Muy bien. Pues Crescenta es una wealth tech, que es una plataforma tecnológica que hemos facilitado la inversión en fondos de private equity. Hemos mejorado la experiencia de inversión para los que ya invertían y facilitado el acceso para los que no podían invertir en este tipo de estrategia. ¿Es un crowdfunding? No, nada que ver. Nada que ver. O sea, Explícame la diferencia entre un crowdfunding y Crescenta. Hay bastante diferencia. O sea, desde un punto de vista regulatorio, para empezar, el crowdfunding se hace a través de una plataforma de financiación participativa, una PFP, que de las 7 licencias que existen regulatorias es la más baja que hay. Tienes banco, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, de capital cerrado, agencia de valores, EAF, tal. Nosotros, dentro de todas las licencias que hay, somos la número 2, antes de un banco. Y es una gestora de fondos. Somos una gestora de fondos. Desde un punto de vista de regulación. Somos una gestora de fondos que además tenemos licencia no solamente para gestionar nuestros fondos, sino también para comercializar fondos de terceros y además para dar asesoramiento financiero si fuera necesario, ¿no? Entonces, regulatoriamente es una estructura mucho más compleja. Vale. Que eso requiere de unos requisitos de capital más bestias, un equipo con un track record más profundo, una validación del modelo, etcétera, tal. Vale. Entonces, no es crowdfunding. Y por otro lado, el público al que destinamos, ¿no? al que comercializamos nuestro producto también es bastante diferente. El crowdfunding tradicionalmente se ha centrado mucho en el blue collar y nosotros nos hemos centrado, o en el upper blue collar, nosotros nos hemos centrado mucho El upper blue collar es concepto nuevo este. en el white collar, Vale. lo que se definiría affluent. Vale, vamos a entender también los diferentes segmentos de wealth management, ¿no? Pero tú dices wealth tech, esto va de gestionar patrimonio. Esto va de al fin y al tecnología cabo. aplicada a la gestión de tu patrimonio. Correcto. ¿Qué productos ofrecéis para gestión de patrimonio? Al final, ¿dónde invierte el inversor que invierte con Crescenta? Nosotros nos hemos centrado en una única cosa, que es el producto que ofrecemos son fondos de private equity y no cualquier fondo de private equity, sino la élite. Hemos buscado generar un producto de inversión que sea el mejor de su categoría, ¿no? Entonces, dentro del universo de fondos de private equity, que son fondos que se dedican a comprar o financiar compañías privadas, pues lo que hemos querido era montar una plataforma con la que pudiéramos facilitar que más gente pudiera acceder a esa élite, ¿no? Al cuartil o al decil superior a través de la tecnología y gracias a un equipo de inversión que nos dedicamos a gestionar ese acceso y traérselo al cliente. O sea, al fin y al cabo, comercializáis y distribuís un fondo de fondos, ¿no? Vosotros creáis un fondo de fondos, que Sí. yo hablo en términos, digamos, no financieros y tú luego me Sí. traduces, ¿eh? Sí. Que no deja de ser un portfolio Sí. de fondos de private equity que no son vuestros, que ya existen en el mercado, ¿no? Sí. De hecho, tú estás diciendo, ¿no? El top 10% de los que tienen mejores resultados. Sí. Vosotros conseguís invertir en estos fondos
conseguís que os dejen invertir, que luego me explicarás cómo, Sí. y los metéis en una cartera, en un paquete, Sí. y comercializáis invertir en esa cartera diversificada de fondos de private equity que llevan otros. Eso es. O sea, para acceder a los fondos muy buenos... ¿Cuáles son? Pon ejemplos para que la gente nos entienda. Pues este mes hemos hecho 2 inversiones. Uno es un fondo que se llama Elite Edge y otro que se llama Main Capital. Pero vamos, hay alguno que... EQT a lo mejor es un fondo que suena muy conocido, Vale. o Insight Partners. Vale. Estos fondos son muy buenos, significa que consistentemente han dado una rentabilidad por encima de la media del mercado, que han lanzado, que ya llevan operando muchos años y por lo tanto se busca esa consistencia real, no te bases en hipótesis, que han adquirido y vendido compañías en periodos razonables, han generado valor para las compañías, valor para sus inversores, etcétera, tal, ¿no? O sea, han demostrado su capacidad de hacer ganar dinero a sus inversores, al fin y al cabo. Sí, y de que las empresas que adquieren continúen creciendo y que no sea solamente una generación de valor coyuntural o puntual, sino que de manera sostenida luego se mantengan. Que no sean buitres. Sí, ya sea en bolsa, ya sea porque se le ha vendido un socio estratégico o se le ha vendido otro fondo. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que tradicionalmente estos fondos, pues muchas de las marcas que escuchamos constantemente por ahí no son los buenos, son las marcas, pero no es el specialty. Y estos muy buenos es difícil identificarlos, y una vez les identificas, como tienen muy buen track record, que significa un historial muy validado, por regla general establecen unos criterios ellos para facilitarte a ellos el acceso, ¿no? Entonces suele ser, oye, si tú quieres invertir en mi fondo, pues tenemos que tener una cierta relación. Tengo que confiar en ti, tenemos que no sé qué. Si tú quieres invertir en mi fondo, te voy a pedir mínimo 10, 15, 20 o 30 millones de euros. Mínimo 10 millones de euros. Y más alto en Para invertir en los mejores fondos de private equity del mundo. Para invertir en un fondo de private equity. Vale, o sea... Mínimo 10 y algunos 20 y 50, ¿eh? Vale. Sí. Entonces vosotros lo que democratizáis, para una palabra un poco torturada, pero el acceso a este tipo de vehículos. Claro, entonces imagínate que vas a invertir uno porque tiene todo sentido en el mundo, porque son muy buenos, etcétera, tal, pero ese fondo tiene un riesgo, ¿no? Que es que, joder, no deja de ser una estructura que depende de un equipo y ese equipo le puede pasar cualquier cosa, o puede ser operar en una geografía o en un sector en concreto. Entonces, cuando vas a hacer una inversión en un fondo, lo normal es que tengas que hacer otras 4 o 5 más para mantener esa estrategia de inversión en private equity, pero diversificar el riesgo al private equity. Entonces ahí es donde creamos nosotros unos portfolios. No lo llamo fondo de fondos porque es un nombre, un concepto que se ha defenestrado un poco porque se ve como algo así como de poca calidad. Vale. Lo llamo portfolio de fondos porque es muy concentrado. No, pero es verdad, es que un fondo de fondos normalmente metes 25, 30. Nosotros metemos 4 o 5. Vale, 25 o 30 fondos. En el fondo de fondos. Claro. Esto es un portfolio más acotado. De 5. Entonces eso de 5. te obliga... ¿Por qué es mejor 5 que 25? Bueno, porque 25 ya no es tan cuartil o decil superior. No hay 25 buenos, ¿no? No hay 25 buenos simultáneamente. Y entonces el hacer una selección más profunda y te obliga a que realmente tienes tú bastante, lo que se dice, skin in the game, ¿no? Tienes la responsabilidad de que esa selección sea muy buena. El episodio de hoy cuenta con el apoyo de Softwareiza 3. Cuando hablamos de nóminas, control horario y recursos humanos, no basta con una herramienta. También es importante un equipo que te acompañe. Softwareiza 3 implanta soluciones fiables, actualizadas con la normativa y con un muy buen acompañamiento. Softwareiza 3, partner premium de Wolters Kluwer y de Factorial. ¿A ti porque estos fondos... o sea, una de las paradojas de la inversión es que las inversiones más buenas, ¿no? Las máquinas de ganar dinero, no necesitan de inversores. No. Les sobran los inversores. Sí. Entonces, cuando alguien te ofrece una oportunidad muy buena para invertir, la reacción natural es sospechar. Sí. ¿No? Entonces, esos fondos que ganan tanto dinero, que van tan bien, que tienen tanta reputación y tanto track record, Sí. ¿por qué necesitan a Crescenta de LP? Sí. ¿Qué ganan dejándote a ti invertir 10 millones de euros? Nada. O sea, no ganan nada. No, la verdad es que no ganan nada. No, es verdad. Entonces, ¿por qué te dejan? Ellos no ganan nada con 10 millones de euros. Ellos lo que ganan es con el futuro de Crescenta. Es decir, nosotros el primer ticket de inversión que hicimos fue 3 millones de euros en Insight. Insight en ese momento tenía un mínimo de 10 y conseguimos 3. Fuimos su LP más pequeño. ¿Cómo lo hicisteis? Y estaban levantando 12.500 millones de dólares. O sea, de 12.500 tú le das 3,
a alguien que, bueno, en cualquier caso es que no le mueve la aguja, Para pero ellos para nada. no les importamos nada. Lo que ¿Cómo yo lo les consigues? conseguí convencer era de que mis 3 millones, cuando volvieran al mercado a levantar el siguiente fondo, iban a ser 30 y en 10 años iban a ser 300. Entonces ya 300 millones Mueve la aguja. ya sí que mueve la aguja. Entonces lo que les convencí era de que íbamos a representar a decenas de miles de inversores que no podían acceder a este producto y que nosotros íbamos a representarles y que estos inversores en acumulado iban a ser más grandes que el inversor institucional de toda la vida. Porque ahora mismo los LPs, y hoy vamos a usar jerga un poquito financiera, ya pedimos perdón a la audiencia, pero los LPs, ¿no? Que son los Limited Partners, que es el inversor de un fondo, de estos private equities tan grandes, acostumbran a ser instituciones. Sí, o sea, el límite bajo suele estar en un family office y por Family arriba... office, pero que son monstruos muchas Grandes, veces. claro. Nosotros nos encontramos con Pontegadea, que es el family office de Amancio Ortega, cuando vamos a invertir en un fondo, o con el de Juan Roch, o con este tipo de gente. Pero en cualquier caso, estos son una capa, pero luego están las aseguradoras. Eso es lo bajo, que son los que meten decenas de miles. Y por encima tienes aseguradoras, tienes planes de pensiones, tienes gobiernos, tienes endowments, que son los fondos de inversión de universidades, tienes grupos de colectivos, tienes algunas bancas. Entonces, al final, esos tickets son tan altos porque realmente los que han estado invirtiendo consistentemente en esta estrategia son grandes bichos que gestionan mucho patrimonio. ¿Por qué solo invierten los grandes bichos y no el consumidor en este tipo de vehículos? Bueno, el consumidor ni lo conocía, no lo conocía porque nadie se lo había contado, porque nadie tenía un interés comercial, pero por otro lado, precisamente porque Insight Partners, imagínate, ¿no? Al final levantaron 15.000 millones. Voy a levantar 15.000 millones, que yo quiero 15.000 millones para hacer adquisiciones de compañías. Voy a hacer 100, 150 inversiones. Tú como GP, ahora por meter el otro, que es General Partner, que es por un lado el LP, como sabes, es el inversor y el GP es el gestor del fondo. Si tú quieres... El GP es el señor Insight, ¿no? Sí, el señora Insight, que gestiona el fondo de Insight, sí, en este ejemplo. Sí, entonces tú eres Insight y quieres 15.000 millones para invertir en compañías tecnológicas privadas. ¿Qué prefieres? ¿Tener 5 personas que te dan los 15.000 o 5.000 personas que te dan los 15.000? 5. Porque son 5 llamadas, 5 reportes y menos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, normalmente lo que ha hecho un GP nunca ha sido pensar en su inversor. Él lo que quiere es el dinero para ejecutar su plan de acción. Cuantos menos se lo den, mejor. Y cuantos menos problemas tenga, mejor. Porque su trabajo no es reportar a sus inversores, es adquirir y vender compañías, ¿no? Entonces, ahí es donde de repente llega Crescenta y dice, oye, no te preocupes. No te preocupes porque entiendo que tú no quieras lidiar con miles de personas. Tú solo vas a tratar conmigo. Tú vas a tratar con Ramiro o vas a tratar con no sé quién de Crescenta. Y nosotros vamos a montar tecnología, estructura y capacidad para representar a miles de personas sin que te des cuenta. ¿Por qué este trabajo, ¿no?, de agregar interés de inversión del consumidor normalmente lo hacen los bancos? Sí. Los bancos típicos, ¿no? Tú Sí. trabajaste en BBVA, creo. Sí. BBVA, ¿por qué no crea un producto que sea pues el mismo nombre que tenéis vosotros, ¿no? De un fondo de Growth Private Equity Europa o Norteamérica, lo que sea, y lo comercializa con todos sus clientes? Sí, la operativa de un fondo... ¿O sí que lo hacen? No, lo han intentado. No lo hacen, Lo han intentado. Sí, y nuestra hipótesis es que a estas alturas de mercado iban a competir contra un player como Crescenta, porque la realidad es que infravalorábamos la barrera de entrada que habíamos construido, ¿no? Y es que nuestro negocio, pues si tienes por un lado el aspecto regulatorio, por otro lado tienes... La CNMV, en el caso de España. La CNMV. Por otro lado tienes la tecnología. Por otro lado tienes el acceso al producto y por otro lado tienes el foco tal y cual. Estos bichos muy grandes, lo que les ha pasado es que operativamente no les sale rentable ofrecer este producto para inversores particulares pequeños. Vale. Porque el coste asociado a la venta, al ser una venta tan analógica, una venta de sucursal o una venta de llamada, es superior a la rentabilidad que van a obtener con las comisiones que van a obtener por la venta del producto. Vale. Y ahora entenderás por qué antes te preguntaba si eres un crowdfunding, ¿no? Porque, o sea, tú estás yendo al crowd, tú estás yendo a la masa de inversor consumidor. O sea, no, voy a intentar defender que no. Venga, porque convénceme.
Sí, o sea... Pero para mí lo contrario es el family office, es la corporación, es el plan de pensiones. Sí, o sea, no es ni una cosa, ni es ni un family office ni la masa. La masa, la plataforma de financiación participativa, el crowdfunding, no tiene unos requisitos a la hora de vender el producto de inversión a nadie. Pero para ser una gestora y vender private equity, para venderle a alguien, tiene que ser un minorista que cualifique y que cumpla con una serie de criterios. El primer criterio es que tiene que tener 100.000 euros de patrimonio financiero. ¿Vale? ¿Eso cómo se llama? ¿Esto es el MiFID o...? Esto es regulación MiFID. Vale. Entonces tiene que demostrar un conocimiento, tiene que demostrar que ha invertido en el pasado en otros activos y tiene que tener 100.000 euros de patrimonio financiero. Tú tienes que validar esto antes de dejar invertir en Crescenta a un Entonces no es inversor. La masa, es un minorista cualificado. Vale. Bueno, claro, no, la masa no tiene 100.000 euros para invertir. Solo 1,5 millones de personas en España lo tienen. Vale, y estos 100.000 euros, por si alguien está escuchando el podcast y está interesado, ¿cómo se calcula estos 100.000 euros? Es patrimonio financiero. Es lo que tienes en el banco. Lo que tienes en el banco, lo que tienes invertido, lo que tienes en un plan de inversión, lo que tienes en crowd, lo que tienes. Vale, pero no el equity de tu casa. No. Ni, obviamente, menos la hipoteca. O sea, eso es cero. O sea, la hipoteca cuenta negativo y el equity de tu casa cuenta cero. Sí, y ese ha sido nuestro requisito hasta ahora. 100.000 euros. Hacia donde evolucionamos. ¿Y el ticket mínimo? 10.000. 10.000 euros, que esto cambió. Antes eran 100.000. Antes eran 100.000, entonces surge por una ley que se llama Ley Crea y Crece. Esta ley entra en vigor y entonces ahí surgía esa oportunidad de abastecer ese nuevo segmento de gente que nadie tenía la capacidad operativa de abastecerlo y que lo tenía, no le salían los números, y entonces ahí es donde decidimos montar Crescenta. O sea, en realidad Crescenta se habilita casi con Crea y Crece. Se idea antes de que Crea y Crece se aprobara en el Congreso, cuando se había elevado ya en el Senado. ¿Tú sabías algo ya? Claro. ¿Cómo lo sabías? ¿Estabas en una sala? Bueno, mi socio y yo preguntamos a gente de política y de gente relacionada con la regulación y tal y cual, y lo que nos dijeron era que esa ley era la única ley en la que había... consenso entre PP, PSOE, no sé qué, no sé cuántos, y entonces dijeron, se ha aprobado en el Senado, se va a elevar al Congreso y es cuestión de tiempo que se apruebe. Vale. Cuando eso ocurría, simultáneamente íbamos a hablar con los bancos y los bancos decían, los CEOs de los bancos, ni de coña se aprueba, es una utopía pensar que esto va a pasar, no sé qué, no sé cuántos. Entonces ahí vimos la oportunidad perfecta. Vale. Y era la gente que nos daba confianza, nos decía que sí, y los otros estaban descartando esa oportunidad. Entonces ahí surgió la oportunidad First Mover. O sea, nuevamente las startups se crean con un cambio tecnológico muchas veces, ¿no? Una tendencia de mercado, en este caso es un cambio regulatorio. Casi nacéis haciendo lobbying, que no sé qué influencia tuvisteis en el desarrollo de esta ley. Poca influencia. Pero os enterasteis rápido. Lo que sí que sabíamos que iba a ocurrir, nada más se entró en vigor, comunicamos el nacimiento de nuestro negocio y se nos vio como muy pioneros. ¿Cuánto dinero tú crees, ya que sois asesores financieros también, ¿no? Y puedes hacer hoy sí que podemos hacer asesoramiento financiero, no tú. Yo no, pero tú puedes hacer asesoría financiera. Yo puedo asesorar. ¿Cuánto dinero tiene que tener una persona realmente para empezar a invertir en private equity, en producto tipo vuestro portfolio de fondos de private equity? O sea, yo creo que como la ley es excesivamente rigurosa bajo mi punto de vista, porque es como tú muy transversal a cualquier tipo de perfil, tienes 100.000 euros, pero da igual quién seas, qué hagas o lo que sea. La edad que tengas, el trabajo que tengas, claro, los ingresos no es lo mismo tener 100.000 euros de financiero en Elche que en Madrid, pero bueno. ¿Por qué? Porque gastas menos, claro. Claro. El coste de vida no tiene nada que ver. Y los ingresos. O sea, yo siempre le digo a mi familia es canaria, yo con el sueldo que tengo en Canarias sería capitán general y en Madrid pues no. Entonces, creo que eso hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y habría que hacerlo mucho más ad hoc. Pero bueno, la ley española, aunque hay una ley europea que luego si quieres hablamos de eso, que está cambiando un poco todo. Cuéntame. Bueno, la ley europea está bajando los mínimos y entonces te puedes adherir a leyes europeas para ir bajando y flexibilizando aún más. ¿Por debajo de los 100.000 de activos financieros? Sí. ¿Y hay mínimos de ingresos también? No. Vale. No, es patrimonio financiero. De hecho, hay países en Europa en los que no te piden nada, no te piden ni patrimonio ni nada, que es el lado totalmente opuesto. Aquí lo que quiere el regulador es proteger al inversor de que, cegado por la rentabilidad que tiene esto y la historia que tiene, asuma un riesgo de iliquidez, que significa que invierta en un producto de largo plazo una cantidad que pueda necesitar a corto o a medio plazo.
Entonces, de nuestra audiencia, que hay muchos emprendedores, muchas personas que trabajan en startups, quizá un programador, una programadora, ¿no? que han ido ahorrando y tienen pues, un potencial de inversión de 100, 150.000 euros. ¿Tú cómo le recomendarías distribuir o diversificar ese portfolio de inversión? O sea, yo maximizaría la exposición a private equity si tienes... ¿Qué vas a decir? Porque no, pero bueno, es que es un 10%. Es un 10%. O sea, no es nada, es anecdótico. Los 10.000 euros, quieres claro, decir. si tú tienes 100.000 euros y le metes 10.000 euros a private equity, además ya sabes que no son 10.000 que desembolsas de golpe, son 10.000 que desembolsas durante 5 años, que son 2.000 euros al año. Entonces, de 100.000 te estás comiendo un 2% anual en private equity. Es anecdótico. Para lo bueno y para lo malo no te va a mover mucho la aguja, porque hacer 2 veces dinero a eso, hasta que no entres en compounding, tampoco te va a mover mucho la aguja. Pero yo maximizaría. Y luego, por otro lado, lo que haría sería invertir, no sé, en otros activos que, bueno, pues ahí va un poco más a... Bueno, aquí ha estado Urbanita e Indexa, que Sí. en realidad ambos son compañeros o competidores tuyos, ¿no? Porque Sí. son gente que también quiere un pellizco de estos ahorros Sí, o sea, de los sí. ahorradores. ¿Quién está? François y Diego, ¿no? Sí. Pues mira, competencia es cualquiera que ofrezca algo en lo que puedas meter tu dinero que no sea Crescenta, básicamente. Yo le definiría así. Dicho esto, por ser consecuente y no vale ningún activo por encima de ningún otro. Muestra de ello es que Indexa ahora va a lanzar producto de private equity. O sea, ahora sí que van a ser competidores de verdad. ¿De verdad o no? Porque, bueno, yo creo que lo importante es centrarte en un activo y no hacer muchos simultáneamente y tal. Creo que van a evangelizar más acerca de Crescenta que competir contra nosotros. Dicho esto, creo que hemos vivido algo muy bonito que creo que Crescenta ha cerrado, y es que se ha dado la vuelta un poco la tortilla. Yo he trabajado muy cerca de muchas familias con mucho dinero y ahora... En tu pasado. Sí. Y también con Crescenta tenemos varias familias muy cercanas, ¿no? que invierten en nuestro producto porque les gusta mucho. Y lo que ha pasado es que gracias a players como Crescenta y los que estábamos hablando, el particular desde su casa puede hacer el mismo asset allocation, que es la misma cartera de inversión con renta variable, renta fija, monetario, inmobiliario, private equity y tal, que te recomienda cualquier banca privada. Pero además lo puedes hacer más barato que el rico, lo puedes hacer más rápido que el rico y me atrevo a decir que mejor producto, porque es muchísimo más amplia las oportunidades. Entonces, la democratización esta de los activos ha sido súper potente. O sea, se ha dado un poco la vuelta. Eres más eficiente como particular con 100.000 pavos invirtiendo que alguien con 100 millones. Que esto es obviamente el pitch que le hacéis a particular, ¿no? Que vale, que no es la masa, pero es esta media afluencia, ¿no? Este 1,5 millones de personas que decías en España, que hasta ahora pensaban solo los ricos tienen acceso a la banca privada y solo la banca privada te da acceso a este tipo de fondos que son súper rentables y vosotros lo paquetizáis y lo industrializáis para... Sí, para pero invertir. el propio rico, nueva generación, que está es yendo nativo digital tal y cual, dice, yo para qué me voy a complicar la vida. Entonces competís con la banca privada en una parte importante. Bastante. Creo que compito casi más con Crescenta, con la banca privada, que con el resto de plataformas. Porque vamos a un público un pelín... No es que vayamos, sino el público que le gusta nuestro producto, nuestra marca y tal, es un pelín más sofisticado. Vale. ¿Cuáles son estos famosos retornos de los que me estás hablando? Sí. Pues altos, son muy altos. O sea, quiero números. Hay fondos en los que hemos... ¿Cuánto lleváis? ¿Cuánto tiempo lleváis? 2 años activos. Vale, con lo cual todavía estáis en la fase muy temprana de inversión. De inversión. O sea, estáis pidiendo dinero, claro, no estáis devolviendo dinero. Claro. Entonces, hemos armado las carteras hemos armado por completo varias carteras de inversión. Lanzamos una cartera al trimestre con una estrategia diferente. Vale. Una cartera sería un fondo. Un portfolio de fondos. Un portfolio de fondos. Y lo que hacemos es hacer una selección muy profunda, ¿no? de 5 fondos debajo que sean, como he dicho antes, la élite, complementarios tal y cual. Pues ¿Qué retornos tienen estos fondos que elegimos? Tú los eliges? Dan rentabilidades netas, o sea, después de comisiones superiores al 20%, pero hay alguna locura de 35% neto anual. ¿Después de vuestras comisiones también? Después de nuestras suyas? comisiones, deberíamos de al menos dar a la comisión más alta, al ticket de 10.000, más de un 15% de rentabilidad neta, decimos. Debajo hay subyacentes que dan 20, 22, 25. O sea, vamos a ese tipo de producto.
¿Por qué dan rentabilidades tan buenas estos fondos? Bueno, ¿por qué no se quedan más pellizco? Depende de... Bueno, porque lo que pellizco, decíamos antes... no, el pellizco es gordo, ¿eh? O sea, digo que se llevan un 20% de la rentabilidad que generan ¿Por qué no un 30? por encima del 8%. ¿Por qué no un 30? Bueno, pues Porque en podrían Venture hacerlo. lo hacen. Los fondos Sequoia, por ejemplo, En Private y Equity Benchmark. también. O sea, hay algún Private Equity que va deal by deal también y lo que tiene es como un extra super performance Exacto. comisión que si supero la rentabilidad neta del 30 me llevo otro pico. Eso pasa, pero tampoco es bueno, porque también el inversor si viene una súper alegría, pues que también se la disfrute el inversor. Entonces tampoco lo vemos como algo súper positivo. Entonces vosotros cuando elegís fondos, miráis que su performance anterior, obviamente no puedes predecir el futuro, ¿no? Pero lo que llevan haciendo los últimos años estos fondos esté por encima del 20% de rentabilidad neta después de sus fees, Sí, después de sus comisiones. Nos da confort ver que han lanzado al menos 4 fondos en el pasado con los que han sido capaces consistentemente a rentabilidades de doble dígito alto, que además han sido la rentabilidad es el fruto de 2 variables, ¿no? Del múltiplo, de cuántas veces haces dinero y en cuánto tiempo lo haces, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer 2 veces dinero en 3 años que en 5. La rentabilidad pasa de ser de 25 al 15. ¿Vale? Entonces, buscamos gente que dé rentabilidad porque ha hecho un múltiplo alto en un tiempo reducido, ¿no? Y que además lo han hecho consistentemente. Buscamos a gente que en la vida ya han perdido dinero, a sus inversores. Ninguno ha perdido dinero. Ninguno ha dado rentabilidad de un dígito histórica. Que esto no es garantía de que no pase. No es garantía, pero cuando ves 30 años de historia en lo que no ha pasado y ha superado COVID, crisis financiera, .com y no sé qué, pues te da más confort. Si mañana llegan los extraterrestres, pues nadie ha metido dentro de su modelo financiero. Están llegando, se llama IA. Se llaman agentes y AGIs, que mira, llevo la sudadera. Pero si llega algo que no has metido dentro de tu escenario, pues a lo mejor es más difícil anticiparlo. Aún así metes escenarios de estrés, ¿no? Pero lo que buscas es gente que consistentemente haya sido capaz de identificar valor, adquirir compañías y vender compañías, sea cual sea el momento. Cuéntame un poco las métricas de vuestro negocio. ¿Cuántos clientes tenéis? ¿Cuántos fondos tenéis? ¿Cuántos assets under management o dinero gestionado tenéis? ¿Y qué ingresos os genera? Vale, pues tenemos 2 negocios, pero el core es la plataforma y ahí tenemos 200 y algo millones de activo invertido, ¿vale? De 4.000 clientes. ¿Vale? De los 4.000 clientes, el 1% de esos clientes... Perdón, 4.000 clientes, 200 millones, son 50.000 de media. 50.000 euros de promedio. 50.000. ¿Vale? Pero significa si que tendrás muchos de 10.000. Claro, si haces una mediana, y algunos grandes. Lo que llegas, el 1% de nuestro cliente hace el 20% de los activos. Que son estos family offices. Entonces tenemos un par de decenas de high net worth que no son tanto family office. Hay algún family office, pero sobre todo es un digital entrepreneur que ha vendido, que tiene pasta, que entiende esto muy bien, que siente mucha conexión a nuestra marca y demás, ¿no? Y ese 1%, 1 millón de euros. Claro, nos mete de media entre medio millón y 1 millón de euros. Vale. Y entonces tenemos eso que compensa el ticket medio real del resto de la plataforma, que está en torno a 35.000 euros. Vale. ¿Cuál es vuestra comisión? Depende de la clase. O sea, este producto tiene un atributo bueno, que es que te permite hacer un pricing adaptado al cliente al que quieres vender, ¿no? O sea, hay productos que una cámara de fotos vale lo mismo para todo el mundo, un fondo de private equity no vale lo mismo para todo el mundo. No vale lo mismo si metes 10.000 que si metes 10 millones. Como más metes, más baja es la comisión. Cuanto más dinero metes, más competitiva es la comisión, porque yo necesito a ese cliente para poder acceder a los fondos a los que estoy accediendo, para que el que mete menos ticket pueda disfrutar de esa y inversión. Menos trabajo, ¿no? O sea, un solo cliente. Sí. ¿Tú también prefieres un cliente de 1 millón? No. ¿No? No, porque entonces sería uno más. Yo necesito una base muy fragmentada de clientes. ¿Y cuál es el rango de comisiones? Como WealthTech, compañía, Biz Investable. O sea, yo necesito una base fragmentada de clientes. ¿Qué cobráis? ¿Cuál es el rango de pequeña el rango es, a alta? Cobramos una comisión de suscripción media en torno a 0,5. Cobramos una comisión de gestión... Esto es una sola vez. Sí. Es el onboarding, sí, vamos a decir. Y es para cubrir los costes de estructura ilegal y tal. 0,5 del compromiso. O sea, si metes 50.000 euros,
son 250 euros Sí. para empezar. Sí. Vale. Entonces, con eso cubrimos los costes de estructura, perdona. Vale. Luego cobramos una comisión de gestión anual, Vale. que es de media el 1%, Que esto es el management fee que se conoce. que es para cubrir costes operativos, creación de portfolio, tal y cual. Que son 500 euros al año, Sí, en el ejemplo de 50.000. en el ejemplo de 50.000. Y luego cobramos una comisión de éxito, que es la que más asusta a la gente porque Que es el suena alto, carry. que es el carry, que es el 5%, 5%. pero que es bajo para un producto como el nuestro, pero es el 5% que es que con un hurdle rate del 8, que significa que solo cobramos un 5% por la rentabilidad generada por encima del 8% anual. ¿Por qué se hace así? Porque lo que decimos es que cualquier otro activo te va a dar el 8, la bolsa te puede dar un 8 no anualizado. Nosotros tenemos que solo ganar dinero por lo que te generemos por encima que un activo que sea más convencional. Es lo que se llama la prima por la liquidez. Vale, que eso es el hurdle en el lingo de los fondos, ¿no? Entonces, ¿cuántos...? Y las rentabilidades que decimos son siempre netas de comisiones, ¿eh? O sea, es después de nuestras comisiones, digo, un 15, un 18 es el cálculo basado en lo que te llega a ti como inversor final. Vale. ¿El año pasado qué facturasteis? Unos millones. Unos millones. Sí. O sea, el 1% de, que has dicho, De 200. 200, 2 millones, más o menos, Sí, ¿no? más o menos, más la suscripción y tal y cual. Más la suscripción, que bueno, al final luego seguramente te lo gastas en parte, ¿no? ¿Vuestro negocio está en el carry o en el management? Nuestro negocio está en el management. Tiene una cosa muy buena y es que puedes hacer una predicción de flujos de caja muy acertada porque sabes que tienes un cliente a 10 años vista y sabes que vas a cobrar trimestralmente una comisión anual. Y entonces eso te da mucha visibilidad de flujos de caja para poder organizarte operativamente en cuanto a CAPEX, OPEX. Y luego el carry es donde nosotros no lo tenemos muy en consideración a la hora de hacer los números de la compañía, pero ahí sí tienes un upside brutal de pasta. Y solo cobráis... Bueno, ¿cuándo cobráis? ¿Cuándo cobráis carry? El carry, a partir de devolver el dinero, el one-on-one, o sea, a partir de que el cliente haga un 1% y le llegues al 8%, o sea, Un 100%. Un 100%. O sea, si alguien ha invertido 50.000 euros, cuando le llegan 50.000 euros en su cuenta bancaria, a partir de ahí, por encima del 8% extra que le vas generando en cada distribución, vas cobrando tu carry. Vale. O sea, las transferencias hasta 50.000 euros, perdona, no tocáis nada. A partir de ahí ya empezáis a calcular y os quedáis la diferencia. Claro. Esto todavía queda. Lo que buscamos es, bueno, debería de, en los fondos de 2024, estamos a 3 años de que eso ocurra. De hecho, hemos tenido... A que empiece la desinversión. Hemos tenido desinversiones, ¿sí? Pero las hemos reinvertido. Vale, no las habéis reciclado. Reciclado. No las habéis devuelto. Las hemos reciclado porque todavía podemos generar mucho eso más es muy común, alfa, eso es muy común. mucha más rentabilidad al cliente. En el fondo, que yo conozco mucho más el mundo del venture que el del private equity, por suerte. También empiezo a conocer el de private equity desde nuestro rol de operadores, pero bueno, el de venture sí que lo conozco bastante. Típicamente, los fondos más pequeños ganan todo el dinero en el carry. Sí. Y a veces incluso algunos llegan a perder dinero en el management Sí. o como mucho break-even. Sí. ¿vale? O sea, Sí, un sí. GP, un general partner, no se gana la vida con el management fee en un fondo pequeño. Sí. Los fondos grandes típicamente son al contrario. Los fondos grandes cobran unos management fees que es imposible que se los gasten. O sea, cobran lo mismo, pero cobran el mismo como es porcentaje mucho más tamaño, de un importe muy no te grande puedes y no se lo gastar. pueden gastar. Sí. Entonces cobran millones y millones de euros en management fees que se lo distribuyen los general partners y los partners Sí. y el equipo en general, pero luego como tienen tanto dinero les cuesta más generar múltiplos, Sí. a muchos, a la mayoría, Sí. y ganan o cero o muy poco en el carry, ¿no? En comparativa, en vuestro No, mundo... o sea, los buenos ganan en carry. Los buenos ganan en carry. Y Los más buenos sí. los buenos, claro. Pero claro, Los buenos van la a carry. mediana, porque es que en el mundo de venture está muy distribuido, ¿no? El top 10%, top 25% gana algo de dinero, Sí. de la mitad para abajo no ganan nada de dinero. Claro. O sea, este es un activo en el que hay muchísima dispersión. Bueno, lo ha habido siempre en todos los activos de inversión, ¿no? En los fondos activos de renta variable, pues también ha habido mucha dispersión. Aquí concretamente la hay, ¿no? La diferencia entre la media, la mediana y los cuartiles superiores es abismal. O sea, hablas de 10% de rentabilidades. Por debajo de la media puedes perder dinero, la media puedes ganar 10%, 12%, tal, y el cuartil superior ganas más del 20%. Claro, pero haciendo un 10% el carry No te es muy poco. No te sale Es muy poco. mucho.
ganando 20%. Pero haciendo 10%, aunque hayas lanzado un fondo muy grande y hayas cobrado la comisión de gestión de ese fondo, la probabilidad de que levantes el siguiente es casi inexistente. Ya. O sea que, Con lo cual dejarás de cobrar el management claro, fee es como y pan te vas a para tener que hoy, buscar trabajo. pan para hoy, hambre para mañana. Por eso la consistencia es tan importante. Y efectivamente hay gestores pequeños que con el management fee no cubren sus costes. O sea, se dice que un fondo por debajo de 25 millones normalmente no es rentable, pero sí que es como el peaje que tienes que hacer para luego lanzar el siguiente y entrar ya por fin en un punto de break-even a través de haber creado ese track record. Tú cuando haces el modelo de la estimación de retornos de los fondos subyacentes en los que invertís, etcétera, ¿cuál crees que es el peso del carry versus el management fee en los años 5, 10, 15 de Crescenta? Sí, o sea, mira, el take rate de un fondo como el nuestro para Crescenta puede estar en torno al 15% para la clase baja, ¿vale? ¿Qué significa esto? Eso significa que si un cliente te mete 30.000 euros, tú vas a ganar con él 4.500. Incluyendo el carry. En toda la vida del fondo. ¿Vale? Y de ese 15%, 10% de suscripción y management y 5% es el uplift de carry. O sea, de estos 200 millones under management, has dicho, Sí. tú ahora mismo estimas que en lo largo de la vida, 30 millones de euros, el lifetime value de tus clientes a Sí. fecha de hoy Sí. son unos 30 millones de euros, Sí, de los cuales has sí. cobrado unos pocos millones de euros. Sí, el lifetime value es superior porque tengo un upselling de 2,7 veces Vale. lo que he hecho. Vale. Para estos fondos Sí. es de 30 millones. Para pero lo que ya he hecho- Si les vas dando recurrencia y te siguen invirtiendo en nuevos fondos, obviamente te generarán Está más bien en torno a 90, sí. En torno a 90. Porque O sea, puedo hacer 2,7 veces lo que ya he vendido con el cliente que ya tengo. o sea, Si consigo que siga invirtiendo en private equity con nosotros. vale, esto es muy académico y muy teórico, ¿no? Pero déjame entender esto. Entonces, tú ahora mismo, yo podría decir que el lifetime value actual de Crescenta son 90 millones de euros de facturaciones futuras. Potencialmente. Tardará años y tal. ¿Con qué rentabilidad? Para los inversores. No, para esta entidad que factura 90 millones de euros, el Management 15. Company. Un 15%. Con lo cual, unos 13 millones de euros de EBITDA, Ujú. ¿no? Si tú ahora tuvieras que vender... ¿A rentabilidad para la compañía o rentabilidad? No, lo que me refería es que para generar 90 de income, contabilizando el carry, tengo que dar una rentabilidad ahora te blended entiendo. del No, 15. me refiero que de los 90, ¿cuántos se Nada, quedan? El 90 prácticamente limpio. Es que es muy lean. O sea, no tenéis estructura de costes. No. Somos súper lean. Tengo 30 y pico empleados y con esto debería hacer 1.000 kilos. Sí. Ostras. O sea, te vas a quedar con los 30 y pico empleados que tienes Sí. hasta 1.000 millones de assets under management, Sí. no de facturación. Sí. Y con 1.000 kilos de assets under management te metes unas cifras de facturación como las que acabamos de hablar. Sí. ¿Cómo se valora una wealth tech que al final es una sociedad gestora de inversión que produce y comercializa fondos de portfolios de fondos? Bueno, lo primero que se pone en valor para una compañía como la nuestra es haber conseguido abrir un mercado que nadie había abierto. Pero en múltiplo, ¿dónde se hace? Hay dos variables. La primera, tradicionalmente un player como el nuestro, que tiene un CAGR alto, ¿no? Un crecimiento interanual sobre sus ventas fuerte, pseudo uncapped, pseudo ilimitado, se puede valorar como un múltiplo casi sobre AUMS, ¿vale? De assets under management. Sí, entonces... ¿Múltiplo de qué? Muy bajo. 0,507, Vale. no es tan bajo. Si Claro, demuestras... bajo comparado con unidades. Claro, Sí, pero no. Un player... Pero esto vendría a ser precisamente una vez facturación. Sí, para que te hagas una idea, un player de un robo-advisor, como el entorno competitivo es muy fuerte, las ventajas competitivas son inexistentes, se commoditizita y poca barrera de entrada, se valora a lo mejor en 5% de assets under management. Y un player como el nuestro, donde las barreras son complicadas porque el producto no lo tiene cualquiera, la tecnología no lo tiene cualquiera, no hay un entorno competitivo tan fuerte, pues a lo mejor se valora en 50% plus assets under management. Entonces, es muy diferente en base al entorno competitivo en el que te mueves, ¿no? Pero luego hay otra variable y es que eso es si tienes una base inversora muy fragmentada, porque tu dependencia sobre un gran inversor es muy baja. Entonces, una gestora con 1.000 millones de activos bajo gestión de 20 tíos vale mucho menos que una gestora con 1.000 millones de activos bajo gestión con 20.000 tíos. Porque si el leadership de esa gestora se va y monta otra,
Claro, se llevarán los clientes. Si tu LP, tu inversor fuerte, de repente decide no continuar contigo, Sí. pues automáticamente pierdes mucho valor. El key man risk que me preguntabas tú antes, Claro, ¿no? Ahí, claro. ahí es mucho más personalista. ese Claro, y negocio. luego hay otro tema y es en Crescenta, al final esto es una relación a largo plazo con el cliente, o sea, tú tienes 10 años de relación con el cliente y entonces eso tiene mucho valor, ¿no? Al final nosotros tenemos un inversor de 35 años, imagínate, que ha comprometido sus primeros 10.000, pero por delante le quedan 10 años de ahorro y 10 años de desarrollo en su momento prime, o sea, 35-45 prime. Familias, promociones, consolidación laboral, tal. Entonces, ese acompañamiento con ese cross-selling que puedas acabar haciendo potencial de lo que sea, con una marca referente que le está acompañando, ahí es donde está el valor de Crescenta. ¿Qué significa esto en la práctica? En la práctica que le vas a vender más significa cosas, que le vas a ofrecer más servicios. En la práctica significa que nosotros no vamos a hacer algo que no sea private equity, pero a terceros, para ellos tiene valor el que el cliente pues, pueda consumir otros productos, otros servicios o conocerle mejor a través tal. Pero imagínate que es el seguro de vida, ¿sabes? Dices, oye, tío, te vendo un fondo de private equity, pero es que este tío me interesa porque también quiero que suscriba conmigo el seguro de vida, lo que sea. Al final tienes 10 años contigo y tienes cierta... Ya le tienes... ¿Por qué el seguro de vida? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no la fibra óptica? Puede ser lo que sea. Te he puesto un ejemplo. Pero, por ejemplo... No lo sé. Porque... Te digo, puede ser la fibra óptica o la gasolina, pero el seguro de vida tiene una cosa interesante y es como cuando te venden una hipoteca, te venden un seguro de vida con la hipoteca, pues cuando haces un compromiso en private equity de 10 años, si te pasa cualquier cosa, a lo mejor es interesante que te ofrezcan un seguro de vida para que si te pasa cualquier cosa, el capital comprometido no desembolsado lo cubra tu seguro, imagínate, y no dejar en bolas a tu heredero, ¿no? Porque si tú comprometes invertir 50.000 euros con Crescenta o con cualquier otro fondo y no puedes hacer frente a los pagos, ¿qué pasa? No pasa gran cosa. Y ahí es la segunda derivada de por qué es tan importante una base inversora muy fragmentada. O sea, lo primero ¿Qué le pasa al inversor? Sí, lo primero que me va a decir la CNMV es, oye, no desvirtúes el private equity. El private equity en su esencia, la inversión en un fondo de private equity es una inversión a largo plazo. Comprometes una cantidad, 5 años en los que desembolsas esa cantidad, 5 años en los que recibes la cantidad que desembolsaste y toda la rentabilidad generada. Fenomenal. Tienes que cumplir con eso. En teoría, fenomenal. La teoría es fenomenal. Luego pasan cosas. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que de repente estés en una situación de estrés financiero y tengas que vender. Entonces, ¿qué es lo que hemos creado en Crescenta? Pues hemos creado un portal para hacer transacciones. Un secundario. P2P. Entonces, lo que queremos es una base... Pero antes de esto, ahora me explicas esto, pero si un inversor no hace frente a los pagos, ¿qué pone el contrato que pasa? Se le avisa, oye, inversor, no has hecho frente al pago, no sé no qué. Contesta, y porque está muerto. No voy a invertir. Es igual, no lo sé. No voy a invertir. Entonces, está en la automáticamente se le ofrece esa posición al resto de partícipes del fondo. Esto pone en el folleto. Sí. ¿A qué coste? A un descuento. A un descuento del valor pagado. A partir del 15% del dinero que ha desembolsado. ¿De mínimo o máximo? ¿Qué quieres decir? Mínimo. O sea, si yo he puesto 10.000 euros, ¿no? El primer capital call, de 5 años 50.000 euros, 10. 8.500 euros puedes comprar esos 10.000 euros. Vale, le ofrecéis a todos los inversores de Crescenta comprar 10.000 euros. Los inversores de ese fondo. De ese fondo, vale. De ese fondo. Okay. Sí. Le ha surgido esta oportunidad. Comprar a 8.500 una aportación de 10.000 euros. Sí. Obviamente alguien lo cogerá. Claro. Porque ¿no? Si les parece bien meter 10 a valor 10, les parecerá mejor meter 10 a 8,5. Eso es lo que pone el folleto, que es lo que tú me has preguntado. Vale, pues espérate un segundo. Entonces esto vosotros podéis forzar esta liquidación, le devolvéis los 8.500 euros a esta persona y ya está. Adiós. Y se acabó. Dicho esto. Vale, esto es lo que pone el folleto. Eso es lo que pone el folleto. Pero luego vosotros ofrecéis alternativas. Antes de que eso ocurra, lo que hacemos es, te damos la opción de vender esa posición tú activamente. Vale. Entonces, a quien puedes quieras acceder a Crescenta Silver, que es un portal en el que dices, oye, estoy en situación de estrés financiero por esto y esto y esto y quiero vender total o parcialmente esta posición que tengo. Y ahí se abre un libre mercado en el que tú negocias con una contrapartida que es otro usuario de Crescenta la compra-venta. Puedes acabar vendiendo a par, que puedes acabar vendiendo por 10.000, puedes vender por 12.000. Si el fondo ese es un pepino. Si el fondo ese es un pepino, o puedes acabar vendiendo por 8.500 porque el fondo no es un pepino o porque necesitas la pasta ayer. Vale, y esto está funcionando ya ahora. Sí. Nunca hemos tenido a nadie que... No. Cero inversores. Cero inversores en mora. Para lo bueno y para lo malo, cero. Tengo 180 órdenes de compra de gente que nos ha descubierto ahora
que quiere invertir en los fondos de hace 2 años. Que A son ver un si pepi- alguien quiere liquidez. Que son un pepino. Claro. Bueno, ahí entras ya en cómo valoras estos fondos. Esto vosotros no lo hacéis. Este Price Discovery, No, o sea, no puedes ganar mucho arbitraje en esto. Entonces, tú consolidas los valores liquidativos que te reportan los fondos de abajo y luego puedes validar el precio de mercado con casas de secundarios, con casas, brokers, que se dedican a valorar carteras de terceros. Eso sí lo hacemos también. y vosotros no compráis, pero también podrías... No, porque generaría un conflicto. Sí. ¿No? Le vendería a gente que sé que no sé qué para luego tal. No. Vale, o sea, os mantenéis neutros, ¿eh? Yo ¿Invertís en los fondos facilito, vosotros? yo Como facilito. Crescenta no podéis, pero luego los socios de sí. Crescenta Sí, claro, tope. ponéis vuestros ahorros. Yo ¿Qué tengo porcentaje de tus ahorros financieros Está están mal que lo diga, pero estoy como el 70% private equity. en Crescenta Sí. o en otras cosas? Sí, en Crescenta. 70% de tus ahorros líquidos. O sea, yo tenía private equity, yo empecé a invertir en private equity con 21. Vale, bueno, pero de lo que podías haber invertido los De últimos... lo que he ido reciclando de las distribuciones de lo que tengo, todo va a Crescenta, más todo mi ahorro nuevo. Sí. Y mi socio igual y tal, porque al final o sea, hemos montado esto y lo hemos montado con producto de terceros, no nuestro, porque somos believers del producto de inversión. Obviamente. No, y con estas rentabilidades, ¿quién no invierte, no? ¿Por qué no invertir en private equity? Por la liquidez. Sí, básicamente. ¿Cuál es la expectativa de liquidez? La liquidez... Bueno, primero, no la sabes, ¿no? Hay una serie de compromisos, ¿no? El primer ¿Hay compromiso, compromisos? sí, o sea, el primer compromiso que ejerce el gestor, que ejercemos nosotros y los fondos, es que durante 5 años máximo tienen que crear la cartera entera. Vale, o sea, el primer compromiso es que no va a haber liquidez en 5 años, pero que van a No, van no a que no, poner a no que no trabajar te vayan todo a el dinero. distribuir, sino que tienen máximo 5 años para hacer todas sus inversiones. ¿Vale? Porque Que si esto dices, puede ser un incentivo terrible Esto es para un- hacer o sea, inversiones malas en el año 5. Bueno, es la añada. Esto es otra cosa, que es dices, oye, si en El el vintage. año... El vintage, ¿no? Si dices, oye, es que esto puede pasar, lo que tienes que hacer es diversificar en diferentes años para que no solamente en 5 años tengas concentrado, sino en los siguientes y que vayas creando cartera. Pero bueno, ese es el primer compromiso que ejerce el gestor, ¿no? Y a partir del año 5 es cuando lo que buscamos es gente que ha tenido de media estamos en 3,6 años una posición en cartera, ¿vale? Sus posiciones de media la han tenido 3,6 años en O sea, cartera. la duración. O sea, que lo durante... que compran en el año 1, en el 4,6, Vale. O sea, el ya fondo están listos para vender. vende la empresa en menos de 4 años. Sí, esa es la media que buscamos. Para nosotros es el sweet spot. Entonces, ahí Porque así lo que invierten en el año 1 te lo devuelven en el 5. ya te lo están devolviendo en el 5 y lo convierten en el 5. De hecho, en el sí 8-9 que tendría que estar saliendo ya. es muy probable que pase que en el año 4 no pidamos el 100% del dinero porque reciclemos tu llamada de capital con una distribución. Que esto ya no depende de ti, depende del fondo. Yo puedo decidir volver a invertirlo, pero lo normal es no hacerlo porque entonces sí que retrasas la vida del fondo. Vale. Entonces, la expectativa de estos, tú has dicho, ¿no? 50.000 euros, salen de mi bolsillo 10, 10, 10, quizá 5, ¿no? Sí. Por lo que me acabas de decir ahora. Y luego el año siguiente empiezo a cobrar ya 10, ¿o cómo va esto? Deberías recibir, como ha sido 3,6, los 10 que se pidieron en el año 1 eran para hacer unas adquisiciones de una compañía y los fondos a los que estamos eligiendo hacen 2 veces y media, 3 veces O dinero. sea, debería cobrar 20.000 euros el año 6. Sí. Y el 7 otros tantos. Otros 20, otros 20, otros 20 y otros 10. Y luego cada vez haces menos 2 porque os veces empezáis a pasta. quedar al carry. ¿no? Claro. Una vez he recuperado mis 50, entonces sí, no, ellos pero lleváis... eso es neto. O sea, cuando yo lo de 2 veces y media ya es neto incluso después sí, de... Sí. ¿Qué más razones hay para no invertir en private equity? Bueno, yo Ya creo sé que estás sesgado, que quede claro para la audiencia yo que estoy estás sesgado. sesgado. Sí, o sea, yo quiero intentar desarmar varios como hipótesis que no argumentadas, ¿no? Efectivamente es un producto ilíquido. Fenomenal. Tú ahora si te quieres comprar una casa y necesitas poner el 20% del importe de una propiedad, tu private equity no te sirve. Potencialmente podría no poder Pero hacerlo. tus bonos o tus acciones... Pero la casa que tengo ahora me la pagué ya, pero en ese momento 10 años en private tienes que equity. tener liquidez. Sí, ¿no? o sea, tienes que planificarte. Tienes que planificarte, que es más fácil Creo que la decirlo que planificación es medio importante, ¿no? Sí. Para saber cuáles son tus flujos de caja, tu capacidad de ahorro, tal y cual. Por eso ni hay que hacer lo que he hecho yo, que hace mucha gente, mi socio y gente de que nos dedicamos a esto, lo Poner hacemos. todo el dinero que en es private ir equity. all in, hay líquido, porque nos interesa la prima de liquidez, porque vivimos de lo que generamos y tenemos suficiente colchón como para
organizarnos y tener confort. Pero por otro lado, como lo contrario es que el regulador español te limita al 10, pues ve a full al 10, porque una cosa es que no tengas el 70, pero no te quedes por debajo del 10, que no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, la liquidez es un factor importante. La otro factor importante creo que es el cajón desastre del private equity que se puede acabar creando, y es nosotros montamos el private equity. Yo monté Crescenda con una tesis de traer un producto muy especial, muy de élite al inversor y evangelizar mucho en torno al concepto. La realidad es que creo que he conseguido que haya poca sensibilidad. O sea, se entiende que es el private equity, pero hay poca sensibilidad ahora de poner en valor realmente el producto del que yo estoy hablando, ¿sabes? Se mete todo bajo el cajón desastre del private equity. Entonces creo que ahora va a venir una época de más players ofreciéndolo con un cliente que todavía no tiene la sensibilidad como para separar lo bueno de lo malo. Y entonces eso me preocupa. Me preocupa que el cliente no sepa separar. Hay cosas que suenan muy bien porque tienen grandes marcas, pero que no son buenos productos. Y también, claro, que lo que yo pueda decir, pues como es una opinión sesgada, pues tengo que ser capaz de generar confianza, ¿no? Vamos a hablar de qué es el private equity, pero más concretamente, ¿no? Porque ¿qué tipo de empresas compra este private equity? ¿Qué hace con ellas? ¿Y qué diferentes industrias? Y luego nos cuentas en cuáles estáis vosotros. Pero me interesa que nos hagas una pequeña masterclass de qué es el private equity. Vale. Bueno, el ciclo de vida de una compañía, por explicarlo rápido, es que poca gente lo entiende, y es que una empresa no aparece por arte de magia en bolsa. La empresa que cotiza en bolsa es public equity, que es lo contrario del private equity. O sea, el private equity invierte en todas las compañías a nivel global que no cotizan en bolsa. Y puede ser desde una idea que es un PowerPoint, que puede ser una startup. Que esto es más el venture capital, ¿no? Sí, o sea, dentro del paraguas enorme a una empresa súper consolidada familiar de 8 generaciones. Entonces invierte en todo el universo de compañías que no cotizan en bolsa. ¿Vale? La mayoría de las compañías que cotizan en bolsa las ha llevado el private equity a la bolsa después de generar mucho valor para sus inversores. Entonces, una empresa tiene diferentes ciclos, ¿no? Por hablar de una tecnológica como puede ser la vuestra. Vamos a hablar de la tuya, si te parece. Si quieres. ¿Te parece? Vale, fenomenal. No tenemos private equity, tenemos venture capital, que es un tipo de private equity. Entonces, Factorial, pero tenéis private equity growth. Tenéis atómicos y de la vida. Vale, entonces vosotros tenéis una idea que es un PowerPoint, ¿no? Y ese PowerPoint pues necesita una financiación para hacer mi MVP, luego hacer mi go-to-market, para hacer mi product market fit, que es tengo que validar que el producto que yo había ideado en mi cabeza tiene sentido y efectivamente hay demanda para este producto, ¿no? Para crear eso necesitas un equipo mínimo, una inversión en desarrollo tecnológico, etcétera. Entonces, el Venture Capital, que es una modalidad de capital privado, lo que hace es financia desde cientos de miles de euros hasta unos pocos millones de euros un proyecto de nueva creación, en el que el riesgo asociado a la viabilidad de ese negocio es muy alto. O sea, 1 de cada 20 funcionan, pero es 1 de cada 20 te compensan potencialmente las pérdidas que puedas asumir por los 19 que desaparecen. Que eso serían las rondas Seed o Series A. Desde la Pre-Seed hasta la Series A, Series B. Entonces ahí es cuando el negocio pues todavía no ha encontrado rentabilidad, está demostrando su viabilidad. Vale. Entonces, después del Venture Capital empieza el Private Equity a invertir. Y la primera modalidad en la que invierte el Private Equity es el Private Equity Growth. Y es el Private Equity crecimiento, growth de crecimiento. Y lo que hace el Private Equity Growth es una inversión minoritaria en una compañía que tiene un potencial de crecimiento muy gordo, ¿vale? Entonces invierte en una compañía que ya tiene una tecnología, tiene un equipo y está lista para escalar a lo bestia. Tiene menos riesgo de ir a cero. Menos riesgo, pero tiene riesgo. Está cerca de rentabilidad, o si quiere entra en rentabilidad, o sea, reduciendo gasto de inversión en crecimiento entraría en rentabilidad, y eso te da mucho confort. Y lo que haces es apuestas por el equipo fundador como inversor minoritario y le inyectas decenas de millones de euros para que se convierta en un líder en su sector. Y eso es, oye, yo me creo tu plan de internacionalización, de expansión territorial, de lo que sea, y te financio este plan, ¿vale? Transcurridos unos años, cuando estos players se convierten en grandes multinacionales, muchas veces los founders dicen, y los inversores que han entrado, buscan un evento de liquidez, que significa lo que busco es porque hasta este momento todo lo que me estás hablando es principalmente dinero que va a la compañía para crecer. Va 100% a la compañía, no le puedes que va hacer un a los secundario, socios. pero eso es otra movida. Estamos hablando de dinero que va a la compañía para crecer.
siempre que haces una ronda puedes decir, oye, bueno, ¿qué te voy a contar? ¿No? Puedes coger un secundario, no sé qué, tal y cual. Pero la realidad es que se intenta buscar que los secundarios, ¿vale? El dinero que das al socio no sea muy alto para que siga incentivado en llevar a esa compañía a su máximo potencial, básicamente. Entonces, el fondo de private equity suele financiar la compañía. Pero sí que llega un punto en el que esa compañía está más consolidada y tiene que tomar una decisión, y la decisión suele ser buscar esa liquidez. El fondo de Venture quiere salirse, si no se ha salido, el fondo de Private Equity Growth quiere salirse, y ahí es donde se toman unas decisiones, ¿no? Una potencial decisión es salir a bolsa. Y entonces coges, y como hace Spotify, Airbnb, muchas de estas tecnológicas gordas, dicen, oye, vamos a hacer una salida a bolsa. Que lo que significa es que se coge un porcentaje de la empresa y se le vende a una valoración que te hace un valorador al mercado en general. ¿Quién compra al socio fundador y a los VCs? Las personas que en bolsa adquieren la compañía, ¿vale? Spotify en 2008 valía 0, en 2018 se valoró en 30.000 millones y salió a bolsa, ¿vale? Sí. Matiz Spotify es muy rara porque fue un direct listing, no fue un IPO. Sí. Es uno de los pocos ejemplos que no fue IPO, pero bueno, acabó cotizada. Acabó cotizando. Y con lo cual todos los socios existentes de Spotify podían, a partir de ese momento, vender a todo el mundo, a quien sea. Incluidos los fundadores y tal y cual. Sí, vale, empleados, fenomenal. etc. Hay otra alternativa que es, dices, no, voy a vender a un corporate, voy a vender a un socio estratégico que opere en mi sector, que me pueda comprar. Y luego hay una tercera alternativa que es, no, se te acerca un fondo de private equity y dice, oye, fondo de private equity buyout, ya no es private equity growth, es private equity adquisiciones. Y lo que te ofrece es comprarte el control de la compañía, te dice, oye, tú ya sales a esta valoración pactada, somos colegas, te puedes ir. Y yo lo que voy a hacer es continuar con la gestión de esta compañía para llevarla me encargo yo al siguiente nivel. A partir de aquí me encargo yo. Claro, y eso en España con tecnológicas pues ha pasado con Idealista, ha pasado con MásMóvil, ha pasado, bueno, pues con muchas, ¿no? Entonces ahí el private equity lo que hice es con un equipo de banqueros, expertos, industry experts, consultores y tal y cual, se queda con el negocio para llevarlo al siguiente nivel porque identifica que antes de vendérselo a un corporate o de sacar la bolsa, todavía puede crear valor, que es hacer duplicar o triplicar el tamaño de esa compañía, ¿vale? O reducir a la mitad los costes. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo genera valor un private equity. Hay muchos tipos de transacciones. La transacción más común y más bonita es lo que se llama un buy and build. Un buy and build es una transacción en la que un private equity compra una compañía y lo que hace es crear una plataforma, que significa que adquiero muchas compañías que operan en el mismo tipo de sector. Imagínate, para hacerlo fácil, que compro una compañía de una veterinaria, ¿vale? Pues compro una clínica veterinaria. Que esto es lo gracioso de private equity, es que normalmente está en estas industrias está en esto, que a veces son menos sexys o menos tecnológicas, pero que es donde está todo el negocio. Sí, pero esto es muy sencillo de entender. Dices, compro una clínica veterinaria. ¿vale? De un señor veterinario que ya se jubila o que lo que sea. Sí. Y quiere dices, pasta. Esta clínica veterinaria factura no sé qué, tiene un cliente recurrente no sé cuánto. Ponme un ejemplo. ¿Qué factura, qué EBITDA genera y por cuánto vende esta clínica veterinaria? No sé, una clínica veterinaria puede facturar 5 a 10 kilos. ¿Vale? Factura 10, vamos a decir, una muy buena. Factura 10, imagínate una gorda, tiene un EBITDA del 20. O sea, se lleva 2 al bolsillo, y el la señor compras veterinario. a 5 veces EBITDA, la compras por 10 o sea, kilos. hay un señor veterinario, una señora, que se está llevando 2 millones antes de impuestos en dividendos cada año, porque no hay mucha reinversión seguramente ahí. Pero se quiere jubilar y en lugar de 2 al año se lleva 10 de golpe. Se lleva 10 de golpe. Dice, 2 por 5, 10. 2 por 5, y se olvida del marrón de gestionar la empresa. De trabajar y se lleva 10 millones, que son a lo mejor no 5 años de trabajo porque no se lo lleva limpio, pero lo que, oye, se lleva por fin ese evento de liquidez que nunca sabes si vas a vender, puedes tener problemas de legado, lo que sea, ¿vale? Y 20% de EBITDA es altito, ¿eh? O sea, digo, es una buena clínica veterinaria, muy bien operada. Claro, digamos que es un 10. Vamos a decir que sí, porque si no hay menos creación de valor después. Entonces, ¿qué es lo que hace el private equity? Lo que hace el private equity es compra a 5 veces EBITDA, ¿vale? Por un lado. Y lo que dice es, joder, ¿cómo puedo conseguir que estos 2 millones de euros incrementen, o este 1 millón de euros de margen de EBITDA incrementen? Entonces, lo que identifica son todos los gastos que tiene que tú puedes mejorar, ¿vale? Lo primero que puedes hacer es prescindir de mucho gasto, y lo que empiezas a hacer es adquirir otras clínicas veterinarias, un buy and build. Adquieres otras clínicas veterinarias. Sinergia.
que lo que consigues hacer es, por economías de escala, reducir los costes de marketing, los costes de aprovisionamiento, de inventariado, los costes de maquinaria, todo lo que es un coste tanto CAPEX como OPEX, que a la hora de negociar más magnitudes eres capaz de hacer de una manera más eficiente, ¿vale? Entonces, compras otra, y luego compras otra, y luego compras otra. Entonces, lo que acabas creando es un negocio que factura más, porque en agregado la suma de todas las facturaciones individuales facturan más. Además, has conseguido reducir los costes por economías de escala y, por lo tanto, has aumentado el margen de EBITDA que generas. Y normalmente puedes vender, como es un grupo más grande y en crecimiento con un plan tal, en vez de a 5 veces lo puedes acabar vendiendo a 7 o a 8 o a 9 veces, ¿vale? Entonces ganas por margen de EBITDA, por expansión de múltiplos se llama, ganas por aumento de EBITDA gracias a haber creado un grupo dentro de esa categoría. Que además surgen más sinergias, porque dentro de esa categoría, pues ese grupo pues te permite hacer un marketing más masivo, te permite hacer una serie de cosas que no te permitía hacer el mom and pop shop de la veterinaria local de no sé cuántos. Estos son la profesionalización del management, que se llama muchas veces, ¿no? Bueno, esa es otra. O sea, parte de la reducción de los costes es, joder, cada clínica veterinaria tiene un CFO, tiene un CMO, imagínate, tiene un no sé qué, no sé cuántos, tiene un tío de... O sea, la teoría es en lugar de 10 CFOs medio buenos, tienes uno buenísimo. Uno muy bueno para 10 compañías. Para 10 no sé compañías. qué, para no sé qué. Entonces, eficientas. Tal. Y esto se hace a gran escala. Esto es un ejemplo muy burdo, lo que hemos puesto de una pyme, pero que se ha hecho en España, pero se ha hecho para odontología, no sé qué, pero lo puedes hacer para muchas cosas. Y esto es un buy and build. Hay otra operación de private equity muy común, pues te voy a contar dos más porque son interesantes. Te puedo contar un carve out. Un carve out, es un mordisco. Sí, un mordisco, y esto es, por ejemplo, imagínate el grupo Nestlé, ¿vale?, que tiene Actimel, no sé si es de Nestlé, pero tiene muchos productos. Y hay un producto en concreto que se identifica que no está explotado a su máximo potencial. Entonces hay fondos de private equity especialistas en comprar un producto para... Un trozo de una empresa. Un trozo de una empresa. Que podría ser una empresa... Puede ser o un producto o un servicio, ¿vale? Para... imagínate una agencia de medios que tiene una agencia dentro de creatividad, y esa agencia de creatividad tiene un potencial brutal, pero tiene unos creativos cojonudos, unos clientes cojonudos, y no sé, pero no está a su máximo potencial. Pues compro esa unidad de negocio a esta empresa y le meto todos los recursos, toda la pasta, toda la visión, todo el foco para que se desarrolle a su máximo potencial. Y luego, ¿se la vuelvo a vender a esa empresa o se la vendo a un tercero? A la misma empresa, ¿eh? Sí. Y he cogido este negocio, te lo he mejorado y ahora te lo vuelvo a vender a ti para que o sea, la propuesta de valor ahí es el foco, ¿no? Es decir, Eso para un grupo muy grande quizá no le estaban dando todo el cariño que se merecía a una unidad de negocio. Claro. Yo me creo que se la puedo dar y la voy a operar mejor. Sí. Y luego cuando la haya mejorado se la devuelvo. Se la vuelvo al competidor. O sea, la vendo al competidor o a otro private equity. Sí. Y eso es un carve out. Luego hay otra cosa muy común que es el public to private, que esto es, hay una compañía pública que el board no es muy bueno, que están muy estresados con el reporting financiero trimestral, que a lo mejor no se están tomando las decisiones adecuadas porque en junta no se están haciendo bien. Entonces adquieres la compañía haciendo una oferta sobre todas las acciones que cotizan en bolsa, la haces privada, te quedas tú con la empresa, la vuelves a dar la vuelta, la haces eficiente y bien de verdad, y luego la puedes volver a sacar a bolsa. O sea, la tesis siempre, en esta parte de private equity, que es lo que yo entiendo más se utiliza para identificar con la palabra private equity, es esta segunda parte, no tanto el venture y tal, que técnicamente es private equity, pero el private equity que hace este tipo de operaciones un poco más de madurez. En general, la tesis es: la gente de private equity operará mejor el negocio que el vendedor. Por la general, esta, en general, es la tesis, por varias razones, pero sí. por economías de escala, por lo que sea, pero yo la operaré mejor que el vendedor y luego me la venderé. Sí, en el private equity buyout, en las adquisiciones, que se puede llevar a adquisición de infraestructura en inmobiliario en compañías, es eso, es operar mejor un negocio que tiene mucho potencial que no se está maximizando. Por ejemplo, en empresa familiar ocurre mucho esto. Sí. Empresa familiar, tercera generación, el tío ya tiene un Lamborghini, poco incentivo, le han cuidado entre sábanas de seda, y de repente llega y dice: oye, tío, te estás cargando el legado familiar, esta empresa que tienes debería de estar operando en tu
toda Europa y te has quedado local, te estás fulminando no sé cuántos, y entonces en ese momento ven una oportunidad de que el heredo por fin se quede con su Lamborghini, me quedo con la empresa, la llevo a su siguiente nivel y la convierto en un bicharraco. Esto ha pasado muchísimo en España. Y la vendo. Y luego la acabo aquí vendiendo. siempre hay una historia que acaba Tiene que acabar vendiendo. en salida. Sí, Por sí. naturaleza de Porque los tienes fondos. que devolverle el dinero a tu inversor, básicamente. Por eso el fondo te obliga a hacerlo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la alternativa? Si hay una empresa tan buena que genera un 20%, ¿no? Una vez arreglado el negocio, optimizado, genera un 20% de EBITDA cash, Sí. ¿por qué no se la queda a alguien? Este Eso 20%. pasa. No está Eso- mal, un 20% eso- al año, que una empresa que además va creciendo, quizá es más de un 20%. Eso ¿no? pasa y está bien que lo preguntes porque también mucha gente desde conocimiento dice barbaridades. Hay un mercado que se llama el mercado secundario y en el mercado secundario hay concretamente un tipo de transacción que se llama un GP-led. Bueno, es un Continuation Vehicle. Y entonces lo que haces es, dices, vale, esta empresa manteniendo los ratios a la que yo lo compré, imagínate que la compré a 5 veces EBITDA, pues manteniéndola a 5 o a un poquito más EBITDA, se la voy a vender de mi vehículo a otro vehículo. Si y se le la voy- compro yo con otro vehículo. para darle la oportunidad a los LPs de o continuar o vender y recibir su dinero, y yo sigo con lo que llamo este trophy asset, ¿no? Los activos trofeo. ¿Para siempre o es, es un tiempo Una añadido? extensión más de 2, 3, 4 años para darle otro salto mortal a la compañía antes de deshacerte de ella. ¿Y no hay y la opción de para siempre? Estilo Berkshire Hathaway, Warren Buffett, que se compra la empresa y dice, si es tan buena, me la quedo. Sí, O sea, Warren Buffett también vende, no ¿eh? es la Pero hipótesis en general... no es la hipótesis del private No. equity. No. El private equity aporta valor operativo, pero es un valor operativo muy oportunístico normalmente. Es, joder, tengo muy claro lo que hay que hacer y hago este salto y este cambio que cualitativamente tiene un impacto muy bestia, pero de pasar de cambio a pura gestión ya hay menos atractivo. Uno de los retos del modelo del private equity, sobre todo de que hay un playbook, ¿no? Hay un librillo de compro, mejoro, vendo. Claro, se habla de creación de valor, que es en parte literalmente lo que pasa desde un punto de vista puramente financiero, pero también es un poco un eufemismo, porque parte de esta optimización a veces va en contra del largo plazo. Sí. Hay emprendedores o empresarios que quizá no están ejecutando la empresa, no están operando la empresa de la manera más óptima posible desde un punto de vista financiero por otras razones, ¿no? Por ejemplo, pues hay empresas, pues aquí en España, ¿no? Dos de las empresas más grandes que tenemos, Mercadona y Inditex, que aparte de ganar mucho dinero, también tienen los empresarios que están en activo, digamos, unas misiones con sus ecosistemas, ¿no? Dan mucho empleo local, hacen un tipo de filantropía que quizá no es ni siquiera filantropía, pero es quizá no hacer la inversión más óptima financieramente porque tiene otros beneficios para la sociedad, para lo que le dé la gana, ¿no? Sí. Claro, el private equity acostumbra a pasarse esto por el forro, ¿no? Bueno, Porque tiene un incentivo más a corto plazo. No necesariamente, macho. Pero hay un poco... Depende, no. O sea, el private equity ha salvado decenas de empresas familiares que habrían dejado a pueblos sin sueldos. Seguro que sí, seguro que sí. Yo conozco, se ha dado viabilidad. Yo conozco 3 o 4 que no te puedo decir, te las digo log of the record, que viven pueblos de fábricas de alimentación, son las 3. Marcas que conocemos que compramos iban abajo. Se iban al hoyo, se compran, se reestructuran, se internacionalizan, ahora no vive ese pueblo y 3 más. O sea, hay una creación de valor muy bestia, muy bestia. El private equity es una fase transitoria en la que de repente deciden que el rumbo de la compañía tiene que cambiar. Ducati era una empresa que fabricaba radios y es un private equity el que empieza a hacer motos. Y después de hacer motos se la venden la sacan a bolsa. Y cuando la sacan a bolsa deciden que en bolsa no está comportándose bien, entonces la vuelve a comprar otro private equity y luego se la vende a Grupo Volkswagen. Y ahora Ducati. Y luego Ducati con eso fue campeón del mundo de motociclismo, es probablemente la marca número 1 de motos en el tal. Y si no hubiera sido por el private equity harían radios. Sí, no. O sea, estás haciendo el argumento procapitalista. Hay casos y no hay casos. No, pero tampoco es que... O sea, yo intento hacer la balanza. Y lo que has dicho, probablemente sí. Lo que a mí intento defender es que, joder, la gente no se puede decir de manera muy categórica una cosa. Sí,
Ha habido fondos que esa filantropía y ese impacto largo plazista que ha generado un Inditex o un Mercadona, un private equity, no busca. Claro, Esa casi por permeabilidad, incentivo y por pero por otro diseño, lado, ¿eh? por otro O lado sea, hay tampoco estoy diciendo que sea decenas- mala gente. No, que seguro pero- que los hay en todas partes. Como en todos pero por lados, pero- incentivo y por sistema Por otro lado hay centenas son de... más cortoplacistas. Bueno, tienen el derecho fiduciario para sus clientes de cumplir con su promesa y es dame pasta y te voy a dar rentabilidad. Pero a cambio no me puedo cargar un negocio porque ese negocio lo tengo que vender muy bien. Se lo tengo que empaquetar a alguien Quien me lo compre, que me lo compre sabiendo que el otro no es tonto, ¿no? O sí, pero bueno. no. porque puedes es asumir que el otro es porque tonto. Si vendes y se la pega, no, el siguiente no lo vendes porque Claro, eso se sabe. esta es la otra, ¿no? No al mismo, sino a un tercero, o sea, no lo vendes. Esta es la otra pregunta, ¿no? Esto es un poco... siempre hay un pez más grande, ¿no? Y yo también lo voy descubriendo a medida que nuestras empresas crecen, Sí. que siempre te das cuenta que detrás, Sí. ¿no? Hay un pez más grande. Claro. Y luego está una anaconda y luego está el Titanic, ¿no? O sea, Sí, siempre esto, hay uno más. No sé, pero no sé con dónde se acaba. Eso tú lo has visto, pero eso la gente no lo sabe. La gente piensa como que los fondos más grandes son demasiado grandes, el private equity, no sé qué. El private equity a nivel capacidad de inversión solo en Estados Unidos representa solo el 3% en comparación al market cap de las compañías cotizadas. Y sin embargo es el 95% de las compañías que existen. O sea, es una locura. O sea, queda mucho por hacer, ¿no? Lo que mucha gente critica es, joder, los megafondos que hay. Lo que sí que ha pasado Pero es ahora que... me estás hablando de los Blackstones y los BlackRock. Claro, sí, vale. claro. Los trillions, los que son trillions. Sí. Ni Blackstone ni BlackRock hacen private equity en plan en foco. Hacen eso y 75 cosas más. Pero sí que hay gestores muy grandes como EQT, CVC, Hellman & Friedman, Advent, que gestionan decenas de miles de millones. Decenas de billion, que decimos hoy en Centrados día. en private equity. Y sí hay mercado para eso, porque por un lado, cada vez las No, están compañías creciendo salen menos a bolsa. Ahora te iba a preguntar sobre esto, pero antes de llegar a estos exits, ¿no? ¿Cómo se gestiona el hecho de que yo soy comprador y vendedor de empresas? Si yo tengo una empresa tan buena, ¿por qué te la vendo a ti y no a mi otro fondo? No sé cómo lo has llamado antes, el GP Continuation, no sé qué. Sí. Si es tan buena, ¿no? Si no sé qué tengo que hacer con ella, por mucho que sea tan buena, yo no sé qué tengo que hacer con ella. ¿No puedo O sea, levantar otro fondo hay y operadores comprármela que- así hay hasta el infinito? Un ejemplo tuyo y mío. Tú y yo hemos montado un negocio, montas un negocio, lo conviertes en un líder de tu país, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. Pero eventualmente, a lo mejor, somos capaces de convertir nuestras compañías en multinacionales y ser líderes globales. O a lo mejor no. Entonces puede haber un punto en el que si eres honesto contigo mismo, decides, oye, tío, ni me apetece meterme en esta fiesta, ni tengo la capacidad de llevar una compañía con presencia en 50 países. Pues eso es lo que le pasa a un private equity. Un private equity español, por ejemplo, puede coger una compañía local, abre los 3 mercados vecinos, Francia, Italia y Portugal a leches, pero luego cuando llega el momento de entrar en el resto de Europa, en Nordics y lo que sea, buscas un fondo paneuropeo. Se le queda grande. Que tenga, claro. Entonces, si sabes lo que tienes Va que a buscar hacer... al EQT de turno. por Claro, decir si algo. sabes lo que tienes que hacer, sigues con ella. Pero si no sabes lo que tienes que hacer, ¿para qué vas a seguir con ella? Y muchas veces no puedes seguir con ella porque tienes otras 5 compañías más que todavía están en la fase de ideación, de creación y de mejora operativa. Entonces, hay que ser, bueno, primero realista contigo mismo, saber quién eres. Y lo segundo, ser realista también con los tiempos, las responsabilidades que estás asumiendo. Macho, que jugar con una compañía es una movida, que debajo tienes 1.000 o 2.000 o 3.000 empleados y no es jugar a hacer negocios. Tú has hecho lo que has hecho y sabes hacerlo. Si no tienes muy claro cuál es la siguiente fase, hay gente que tiene el playbook. Hay españoles que tienen el playbook de optimización. Hay españoles que tienen el playbook de primera internacionalización y hay players europeos que tienen el playbook de expansión territorial europea. Hay otros players que tienen playbook de abrir canales de distribución. Hay otros que no sé. Entonces, hay especialistas en diferentes etapas para diferentes compañías en diferentes sectores y diferentes fases. Vale, ahora vamos a hablar de salidas, ¿no? Estamos hablando muy felizmente de que en 3,7 años se venden las empresas, ¿no? En vuestro portfolio, tú has dicho que buscáis más o menos de esto. media, sí. De media. Claro, ¿quién te la compra? ¿Te la compra un IPO o un direct listing, ¿no? Los mercados cotizados? ¿Te la compra otro private equity, como me estás contando ahora? ¿O te lo compra un industrial o un socio estratégico, que es una empresa del sector que quiere consolidar o quiere crecer o quiere quitarte del medio? Que aunque en teoría esto no se puede por una competencia. Ahora mismo, 2026, estamos a marzo de 2026, los mercados cotizados tecnológicos están viendo bajos históricos de valoración de compañías, ¿no? De hecho, hay esto que decías tú de take private,
ahora hay unos caramelos increíbles. Hay empresas buenísimas que están muy, muy poco valoradas comparado con lo que han estado valoradas los últimos 10, 15 años. Sí. Esto lo que está haciendo es le está quitando una potencial salida a los portfolios de private equity. Los portfolios de private equity que tenían un porcentaje de empresas que se las acababan sacando al IPO o a los mercados cotizados. Ahora mismo estos mercados están muy mal. Quizás están valorando las compañías incluso peor que ellos. Con lo cual esa expansión de múltiplos hoy no existe. Sí, o sea, dudo que las estén valorando peor que ellos porque los múltiplos, los pricing ratios que ves en bolsa en comparación con lo que ves en mercado privado no tiene nada que ver, son un disparate. De altos. Porque se anticipa las valoraciones de las compañías en bolsa suele ser por método de descuentos de flujos de caja, que es que anticipas 15 o 20 años de revenues futuros. En el private equity, ahora no. Con la bajada en tecnología. Pero con una corrección en mercado sigue habiendo una grandísima oportunidad para la compañía privada para salir. El incentivo es más la liquidez que puedas generar, que hay poco interés. Sin embargo, ¿Qué quiere decir esto? O sea, que saliendo al mercado no haya suficiente demanda para comprar las participaciones que estás que cuando tú te vas a vender esta empresa no haya suficiente gente que la quiera comprar. Sí. De hecho, este es otro problema que está viendo ahora mismo. De hecho, dicen por culpa o digamos, causado por los índices, ¿no? Sí, hay una diferencia brutal entre la liquidez de las 500 primeras empresas de la bolsa americana y la 501. Sí, o las primeras 5 y la pero bueno, es igual, el S&P 500, que es uno de los más referenciados, que hay una diferencia muy bestia y que la cola larga, el long tail de stocks cotizados, nadie los compra. Claro, no hay volumen. Ahí es donde surgen las oportunidades de private equity dentro del mercado privado. Para comprar. Pero luego para vender a otro private equity, a un corporate, y así hasta el infinito. A un corporate, claro. No, o a un corporate o a lo que sea. Es que al final, ¿por qué va a salir una empresa a bolsa? A ver. No lo sé. ¿Por qué va a salir una empresa a bolsa? Yo no. Ahora mismo no tengo muchas razones para plantearme salir a bolsa. Las empresas que tenían un determinado tamaño para acceder a capital. Tenían la obligación de salir a bolsa. Había un límite de accionistas, ¿no? Claro. Había unas normas muy arcaicas. No había fondos de 30.000 millones que compraran una compañía de 3.000 millones. Si tú valías 3.000 millones, solo podías salir a bolsa. Porque imagínate una compañía de, no sé, dime una compañía de medios, no sé, que vale 3.000 millones. Si vales 3.000 millones, le puedes vender a 3 bichos grandes que valen lo mismo un poco más que tú. Imagínate, pues no sé, Sony, Universal y no sé qué, que es el corporate, ¿vale? Y más allá de eso, si no vendías a esos porque no te dejaban por competencia, por monopolio o porque no había interés, entonces tenías la obligación de salir a bolsa. Entonces salías a bolsa y a ver cómo te comportabas en bolsa, pero te presionaba tu board porque querían liquidez, ¿vale? Pero ahora ya no es así. Ahora el mercado privado, porque hay más dinero institucional, más segmentos invirtiendo en private equity, es un mercado en el que se va a poder continuar acompañando a las compañías privadas en el ámbito privado. ¿Y qué tiene de malo eso? Si es todo lo contrario, es que la gente en vez de verlo como una cosa positiva lo ve como una cosa negativa y es voy a permanecer privado, voy a permanecer controlando mi compañía, no voy a depender de vaivenes. Control de private equity. Bueno, depende. Hay CEOs que permanecen en compañías controladas por private equities, founders. No es súper común, pero puede pasar, ¿no? Pero lo que vas a hacer es vas a mantener con ese los fundadores ciclo. de SeedTac, ¿sí? Que hablaban muy bien de sus fondos de private equity. ¿Sí? Que no es el caso de muchos founders que a veces chocan con... Sí, hay de todo. Con las ganas de control, vamos a decir. Hay de todo, hay de todo. O sea, es normal, ¿no? Al final es tu casa y te llega alguien y te dice lo que tienes que hacer. Hay veces que es mejor salir y otras veces que dices, no, muchas veces el private equity quiere que tú te quedes. De hecho, te dice, te compro, pero no te doy el dinero. Te doy el dinero después. Fantástico. Te compro, te pago menos que el mercado cotizado y además no te doy el dinero. Te doy dentro de 5 años. Solo cuando te lo ganes. Tú te lo ganes, claro. Entonces esto, ¿Y por qué vende el fundador? ¿Porque le obligan el resto de socios? No, bueno, necesita capital, le gusta el planteamiento, el plan de negocio que le han contado, que le han planteado y bueno, pues se lo cree. Luego lo que pasa es que te aprieta a alguien. Entonces, como founder o como CEO, tener a alguien que te apriete cuando llevas 10 años haciendo lo que quieres, pues te tocan las narices, como cualquier persona. O sea, esto es psicología del ser humano, vamos. Entonces, el que el mercado privado, por atar un poco esto... o sea, ¿tú crees que va a seguir...? O sea, nuestra hipótesis, la hipótesis de la gente muy metida en el mercado privado es que va a haber un punto de convergencia en el que el mercado privado va a adquirir un nivel de profesionalización y de tamaño
más grande que la propia bolsa. Va a haber un punto casi de pseudoconvergencia, porque el universo de gente que va a invertir es más grande. Entonces va a haber muchas oportunidades que van a permanecer en privado durante mucho más tiempo. Esto ya ha pasado. Las IPOs, las salidas a bolsa se han retrasado mucho. Claro. Antes en el mundo de la tecnología, O sea, una compañía con 100 millones de facturación, ya se salía a bolsa, ahora con menos de 1000. ¿Cuál ha sido la última ronda de OpenAI o de SpaceX? Pues que son billions, un par de billions. Antes, si querías un par de billions, o salías al mercado cotizado o no te metía la pasta nadie. Sí. Ni en el mercado cotizado había casi transacciones de este tamaño. Y en el mercado privado encuentras financiación por fondos de Private Equity Growth, por fondos de tal, inversores institucionales. Entonces, ¿cuál es tu motivación para salir a bolsa? ¿Crees que hay un futuro sin mercados cotizados? No, pero creo que hay un futuro en el que sí que va a converger más con el mercado privado. Y quien no invierte en el mercado privado se va a arrepentir, porque va a poder invertir en compañías privadas en ciclos bastante tempranos. Va a haber bicharracos privados. Yo te iba a hacer la pregunta contraria, que es, ¿por qué no hacer esto que hacen estos fondos de private equity de lo que estamos hablando, pero siendo cotizados? De hecho, hay algunos que están cotizados. Hay gestoras cotizadas. Exacto, hay gestoras cotizadas. Claro, que no es lo mismo que el fondo. No tiene nada que ver. Al final, el mercado cotizado, las bolsas, tienen una grandísima ventaja, que es la liquidez y el precio en tiempo real, ¿no? Sí. Tú te permite tener un precio que es el precio de mercado, que nadie sabe si es justo o no es justo, ¿no? De hecho, los que creen que es barato compran y los que creen que es caro venden, en teoría, si son racionales. Sí, eso es racional. Pero la capacidad de descubrir precio y la liquidez son dos valores brutales de los mercados cotizados. Sí. ¿Por qué no hacer fondos de private equity cotizados? ¿O por qué no ofrecer private equity a muchísima más gente para que haya transacciones en las que se establezca precio? Sí, pero al extremo esto es una bolsa. Claro. Pero al final acabarías creando otra bolsa. Pero ya tenemos una bolsa. Pero quieres ser tú en lugar del Nasdaq. Puede serlo, puede ocurrir. ¿Por qué no utilizar el Nasdaq? Bueno, porque ya tienes una empresa que se dedica a esto, obviamente. Pues no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? O sea, digo, ¿por qué vas a utilizar el Nasdaq? Ahora mismo, si quieres salir al Nasdaq, necesitas unas... Porque ya hay unas reglas de juego inventadas, ¿no? Sí. Ya hay una infraestructura, unos mecanismos que seguramente es muy mejorable. Sí, pero mira, esto y no tiene nada que ver con mi empresa, ¿eh? Yo bueno, creo a corto que... plazo no, pero a largo... Sí, o sea, pero por ejemplo, nosotros lo hablamos mucho, ¿no? En la tokenización, por ejemplo, que no es un tema en el que yo esté súper metido, pero es un tema que miro, ¿no? Y que leo y tal. Y la tokenización sí que tiene un punto de convergencia también con esto, ¿no? Tokenizar compañías privadas, tokenizar activos tangibles, activos reales, y que se genere un libre mercado en el que tú puedes transaccionar esos activos y que el precio lo establece el precio de compra-venta y se va fixeando, se va reseteando a medida que se generan más y más transacciones. Que esto es un exchange. Eso ya que no deja de ser. ¿Y por qué no se hizo en bolsa? Bueno, pues no se hizo en bolsa porque se ha creado un nuevo mercado, ¿no? Pues es lo mismo y todavía está por regularse y tal y cual. Entonces, lo que sí que creo es que generaciones nativo digitales buscan que van a generar mercados en los que se van a buscar nuevas formas eficientes de transmitir wealth a lo largo de las próximas décadas. No te quiero decir que yo vea que el private equity va a ser este. Lo que sí que te intento transmitir es que qué necesidad tiene una compañía privada de salir a bolsa cuando puede continuar siendo privada. Te lo compro porque además es lo que veo que está pasando en el mundo, ¿eh? Pero me ¿Tú gusta, por qué vas a sacar a bolsa? Me gusta. Ahora mismo no voy a sacar a bolsa nada. Ahora pero mismo déjame seguir ¿Pero esto. sacarías a bolsa mañana si te valoran súper caro y sabiendo que en 3 meses igual te valoran súper barato? No. Pues ya está. No. De momento no he descubierto todavía una buena razón para salir a bolsa. Pues eso mismo que con dices nuestra tú, empresa. como emprendedor lo he dicho de mil veces, de un además, super business, lo dicen todos. Estoy de acuerdo. Pero déjame, porque me gusta el experimento este de la tokenización y de, ¿no? Este challenge que te estaba pero te he dicho ahora. que no soy un experto, ¿eh? Vale, pero yo tampoco. Pero los inversores de Crescenta, que no lo hemos contado, pero yo lo doy por sentado, tienen acceso a un reporting. Sí. Trimestral. Y todas las semanas se les envía 3 o 4... Donde ven cómo van las compañías que están en los fondos, que están en los portfolios en los que han invertido. Sí, o sea, se te pide capital, se te dice qué fondo lo ha pedido, se te dice qué compañía ha adquirido. Exacto. Y qué ha hecho con esa compañía. ¿Y hay información sobre la compañía? Sí. Tiene que haber, ¿no? Porque el inversor tiene que saber qué está pasando con sus empresas, con su dinero. Claro. Si tú ahora Crescenta crece
muchísimo. Vamos a por ello. Vais a por ello, perfecto. Y me alegraré mucho por vosotros. Y democratiza a tope. Incluso quizá baja este mínimo de los 10.000 euros para abajo, Sí. Y tokeniza o de alguna manera hace un mercado, un exchange en tiempo real Sí. de participaciones en portfolios de Crescenta. Sí. Tiene... Y además hay una información de los activos que hay debajo. Sí. Acabas de recrear el mercado público. Sí. Porque al final la empresa está cotizada. Sí. O sea, es propiedad de private equity, pero tú la has acabado cotizando, ¿no? En el extremo, Sí. lo que ahora dices, ¿por qué hacer IPO? Dices, bueno, pues sí, al final acabarás yendo Sí. al mismo escenario Sí. en el extremo Esto en el para que el estamos regulador ahora. suena a sacrilegio todo esto, ¿vale? Esto es muy difícil de que pase por muchas razones, pero al extremo... Ha llevado en extremo loco, eventualmente sí se va a poder utilizar el private equity para poder valorar la situación o el valor de una compañía en cualquier momento. Pero en ese momento miraremos el vídeo tuyo diciendo por qué es mejor el private equity que el public equity y le harás dado la vuelta a la tortilla. El private equity lo que tiene ahora es el universo de oportunidades al que accedes. Eso es el atractivo. O sea, el atractivo del private equity es el universo de compañías al que accedes. El atractivo no te voy a decir que sea otro. Si Parte eres de ese capaz atractivo, perdona que te interrumpa, sí. parte de ese atractivo, por ejemplo, ¿no? Viene de que tú no puedes sacar a bolsa la clínica veterinaria. No, porque es tan pequeña. Es tan pequeña y no puede salir relevante de un mercado, y hay unas sí. obligaciones de información, Claro, de reporting, claro, para proteger al inversor minoritario. Claro, tienes por un lado, hay un universo de compañías muy pequeñas que no son materia de sacar a bolsa nunca y tienes que crear grandísimos grupos para eventualmente decidir Claro. que puedes salir a bolsa. ¿Y por qué un inversor puede poner 10.000 euros en un fondo de private equity que va a comprar una clínica veterinaria, Sí, pero en cambio se protege a ese inversor de que participe de manera minoritaria con 1.000 euros o con 500 euros en acciones de esa clínica veterinaria, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué no hay esa misma obligación de reporting y de insider information y todas, digamos, las consecuencias que tiene? Sí, no, es al revés. Te devuelvo un poco lo que acabas de decir y es ¿por qué a un inversor se le deja invertir 100.000 pavos en la clínica veterinaria de su colega y no se le deja invertir más de 10.000 euros a través de un gestor en la clínica veterinaria de su colega? No tiene ningún sentido. O sea, que es que te devuelvo lo que... O sea, al final lo que estás diciendo es la protección... No compras la protección al inversor. no tiene sentido. Tú, O sea, hay muchas cosas que digamos, no la tienen navegas sentido. porque te obligan por ley. Claro, Pues si no viene la Guardia Civil, claro, pero no estás de acuerdo Claro. con la protección al inversor. No, en muchos casos no, es muy racional. Es muy racional. Sí, O en decir, general estoy de acuerdo contigo. En bolsa no hay mínimo. Puedes invertir lo que quieras, da igual el dinero que Sí, sí. tengas. En el casino La edad que tengas, el puedes conocimiento ir que a- tengas. Puedes hacer lo que tú quieras. ¿No? Al casino puedes ir Pero en a otro quemarte tipo- todos tus ahorros. En Es otro tipo legal. de activos, yo creo que hay veces que se controla excesivamente la Sí, libertad del inversor. Dicho esto, entiendo que es porque se ha demostrado mucha irresponsabilidad a la hora de distribuir producto de inversión a lo largo de la historia. Y entonces yo creo que es más por proteger al distribuidor que al inversor. Y es, tío, la gente se viene muy arriba, distribuye mal producto, ha habido un par de escándalos de alguna cosa y entonces tenemos que establecer un baremo. Hay una fuerza muy, muy potente psicológica a querer ganar dinero, ¿no? Yo estoy Atrae demasiado, es muy... Estoy acojonado con lo que veo en Twitter. O sea, las salvajadas que veo en Twitter hablando de private equity, de gente que te metes, el otro día metí, veía Expertos. un experto de 2 años de experiencia profesional en un chiringo en Málaga, un chaval de 23 años con año y medio de experiencia en un chiringuito, hablando de private equity, pero con una contundencia dice? y una serie de cosas que se viraliza y dices, pero ¿cómo puede ser Bueno, posible? esto es buen marketing para y ti. esto influye a la gente. Esto es lead generation Bueno, para ti. sí, pero a mí esto de que la mala publicidad es buena publicidad todavía lo tengo que ver, pero a mí me afecta, porque me afecta a nivel personal, o sea, en pensar que hay gente que tiene los cojones de decir lo que quieren sin tener experiencia, sin tener track record y tal y cual. El otro día otro decía... Ya entiendo por qué los fondos se llaman 1, 2, 3 y 4, ¿sabes? Pues, no sé, ITNIC 1, ITNIC 2, ¿no? Sí, Lo típico que dice, ¿no? sí. Es porque el 3 le compra al 1 las carteras y por eso se dan liquidez y tal. Y dices, pero estás colgado. Pero eso ni se ha hecho ni se va a hacer, es ilegal. Se llama así por mantener la estrategia y por mantener la disciplina de inversión. Pero cada fondo hace sus adquisiciones, no hay consanguinidad, no sé. Hay una serie de cosas, entonces...
como el behavioral, el comportamiento psicológico del inversor es bastante frágil, o sea, mucha gente quiere tener libertad, mucha gente de tal, pero a la mínima de cambio le impacta mucho lo Saca lo peor de las personas. gente que no tiene ni idea diga. Eso, entiendo que por eso el regulador dice, joder, hay que controlar esta fiesta. Es lo único que me fastidia a mí, que esto existe y esto se controla y esto se regula porque nosotros demostramos que necesitamos cierto control que no se le asigna a todo el mundo. Yo me considero un tío bastante racional, pero hay por ahí un universo de gente muy emocional que automáticamente no hace los deberes. Y lo que diga el influencer de turno le impacta, o lo que diga el fulanito que no sabe lo que está hablando, ¿no? Vamos a tener que ir acabando, pero me quedan un par de cosas que quería preguntarte, ¿no? Has dicho antes que el 95% de las empresas son propiedad de private equity. No, son privadas. Son privadas, son compañías no cotizadas. que no cotizan en bolsa. Vale. ¿Qué parte del planeta es propiedad de private equity? Pues es que es una cosa curiosa, pero hace poco grabamos un vídeo y decía, probablemente la productora que hace esto, probablemente esa cámara sea de private equity, sea el universo es muy gordo. O sea, hay private Son equity, porcentaje grande. está muy expuesto. ¿Más de la mitad? No tengo ni idea. Ojalá tuviera esa cifra y se le ha preguntado varias veces a Claude o a ChatGPT y no me la ha contestado. Pero sí, o sea... Es uno de los grandes misterios. Como no hay tanta transparencia en el mundo de private España, equity. En alimentación, Codorniu, Freixenet, Pastas Gallo, Casa Tarradellas, Ero, Chorizos Palacios, no sé, o sea, puedo seguir. Son propiedad de private equity. En automoción, un huevo de marcas son propiedad de private equity. En fashion también, o sea, en tecnología la mayoría está participado o invertido por private equity, o sea, todo lo que conocemos ha estado financiado por private equity, entonces eso debería también dar cierta confianza a la gente, ¿no? Como, coño, es como tangible, ¿sabes? Confianza o miedo, ¿no? Es decir, el mundo lo controlan los private equities. Bueno, esto siempre se ha dicho, ¿no? Como que el private equity, pero bueno, más que controlarlo, que lo controla los private equity son personas como tú y como yo, que operan una gestora, y esa gestora detrás tiene gente que sabe gestionar negocios y son empresarios, pero son empresarios en representación de una gestora, pero no dejan de ser empresarios, son gestores de talento y de negocios, vamos. ¿Vosotros estáis en todas las industrias? ¿Vuestros fondos son principalmente de algunas industrias o de alguna tipología? Sí, los hacemos bastante global, bastante diversificado, muy sector agnóstico. O sea, compráis alimentación, ropa, buscamos tecnología... Buscamos cosas más generalistas. Lo que buscamos son como estrategias que sean complementarias entre sí. Por ejemplo, tenemos un fondo que se llama es como el fondo insignia de Crescenta, porque es con el que más ruido hemos hecho siempre, porque fue muy innovador, en el que combinamos secundarios de Venture Capital con compañías, o sea, fondos de adquisición de compañías software y growth. Entonces tienes como growth, tienes el alfa que puedas generar con compañías de mucho crecimiento, pero cubres el downside de un mal ciclo de sobrevaloraciones. Ahora mismo... adquisiciones buyout. Y le metes secundario. Y el secundario lo que hace es que adquiere a descuento todo esto que es comprable. Entonces, al juntar esas tres cosas bajo una cartera, de repente tienes una exposición muy buena a la tecnología de mercado privado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hacemos. Combinamos más desde un punto de vista estrategia managers, que desde un punto de vista de sector, industria y tal. Vale, bueno, yo quiero dejar claro que desde mi punto de vista, desde ITNIC, esto no es asesoramiento financiero. No. Tú, Ramiro, sí que puedes dar asesoramiento financiero, pero nosotros no. O sea, yo tampoco... Así que o sea, esto es entretenimiento. Pero digo, mi plan es ilustrar un poco de mi opinión. No, hemos aprendido, espero que la audiencia haya aprendido algo. Explícanos brevemente un poco cuál es tu historia, cómo llegas aquí, de dónde has salido, quiénes sois detrás de Crescenta. O sea, mi historia es, soy un loco de la inversión. Con 14 años empiezo a dar clases particulares de todo para ganar pasta como todos nosotros, para pagarnos los caprichos, y mis caprichos eran motos, y como no me daba, tenía que buscar la forma de ganar más dinero para comprarme cada vez una moto más chula para el campo, para lo que fuera. Y entonces empecé a indagar en el mundo de la bolsa. ¿Con 14 años se puede invertir en bolsa? Pues sí, yo sí. ¿Con la cuenta de tus padres? Sí, no, con la mía. ¿Puedes? Sí, ¿Es legal sí. con 14 años Pues invertir en bolsa? Yo lo hacía con una plataforma. ¿Vale?
Mi padre, el dato curioso es que mi padre, yo luego descubrí, mi padre vendió un fondo de private equity, una empresa. No fue un super exit, pero... Vendió a un fondo. Sí. O sea, era empresario y vendió la empresa a un fondo de private equity. Yo no sabía que era eso, pero sí que sé que cuando yo tenía 14 o 15 años, en mi casa hubo una super celebración porque mi padre no era riquísimo, pero se había podido permitir vender como para poder retirarse. Pero para poder retirarse bien necesitaba aprender a invertir. Y entonces, porque mi padre era una empresa de medios. Y entonces, una productora era. Entonces, todo ese proceso de descubrimiento del mundo de la inversión me pilló a mí con 14 o 15 años, que yo era un tío muy interesado en el mundo de quant, o sea, muy de mates, no me interesaba nada más. Y entonces... Mates y dinero. Mates, pasta, economía, mates, cosas de este estilo es lo que me molaba. Y entonces empecé a aprender con él, empecé a invertir el dinero que ganaba y empecé a... ¿El tuyo y el suyo? No, el suyo ni de coña. No, vale. Mi padre no entendía, o sea, mi padre desconfía, o sea, mi padre que me va a dar dinero, mi padre me decía, mira, tío, hazte una demo, hazte no sé qué, todo lo que tú quieras, yo no te doy pasta ni de coña. Pero sí me retaba a que yo me creara mi propia cartera, comparar ideas, que yo me leería de expansión, que me diera el no sé qué, cómo ¿Quién tenía mejor TIR? Lo que acabó ocurriendo es que yo tuve mejor TIR. De un número más pequeño también es más fácil en general. Pero asumía muchísimo riesgo. Claro. O sea, ya tu padre se quería jubilar, tú estabas empezando. Yo iba como loco. Entonces, pero sí que descubrí una vocación por aprender sobre esto. Y entonces fue muy fácil. ¿Cuánto dinero ganaste? Como curiosidad un poco así más. Pues mira... 14, 15, 16 años. No, lo que sé es que cuando estaba en Nueva York me llamaron de Bankia, ya estaba trabajando en Nueva York, me llamaron de Bankia y me dijeron que tenía una cuenta abierta en Bankia, en la sucursal de la zona donde yo vivía, y cuando fui a retirar la pasta tenía como 20.000 pavos y había empezado igual con un par de miles. Vale, o sea, de 2.000 a 20.000 euros. Sí. Hiciste un por 10. Mucha pasta, pero ¿En un par de años? Hacía commodities, hacía inversión por diferencias, hacía cosas complicadas. Sí. Casi me cuesta. ¿Entendías lo que hacías? ¿Qué va? No. Era análisis técnico. Gracias por la sinceridad. Porque hay mucha gente en Twitter, como dices tú, que explica estos trades y yo pienso, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Yo tampoco, pero ni ellos. Pero yo no lo hago. O sea, con todo el... O sea, no. Vale, tuviste suerte. Tuviste un poco de suerte y algún tipo de mucho acierto. Más que algo de acierto o algo de tal. Yo tenía unas hipótesis que no tenían ningún tipo de ciencia. Imagínate, no tenía formación en eso, vale. ¿no? Pero esto ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegas a Nueva York? Que sí que decido estudiar AD rápido internacional para acabar en Estados Unidos trabajando en Wall Street. Era como... Vale. ¿Querías ir a Wall Street? Sí. Mi padre ¿Habías visto alguna peli o algún libro? Bueno, había visto ¿cómo se llama esta? Wall Street, ¿no? La original. La de Michael Douglas. Sí, tal, sí, ¿no? sí. Sí que la había visto, pero tampoco era que fuera mi ídolo. Mi ídolo siempre ha sido Maverick de Top Gun. O sea, pero por eso las motos. Pero querías acabar en Wall Street y acabaste en Wall Street. Y mi padre me dijo, oye, tío, estás muy obsesionado con esto parece que te mola. Yo le explicaba un derivado, le explicaba el mercado, le explicaba cosas. Me decía, tío, esto te mola. O sea que... ¿Qué mejor forma de empezar tu carrera profesional que sabiendo a qué te quieres dedicar y qué mejor forma que afrontar tus estudios que yendo al tiro, ¿no? No típica doble larga o una ingeniería larga, no. Sobre todo si es una industria donde se gana dinero, porque Estudiate si esto fuera escribir poesía, claro, quizás sería más complicado. Estudiate y vete a tope a por este objetivo. Vale. Entonces, yo banca la había conceptualizado en 4 tipos de banca: banca de inversión, banca de gestión de activos, que es gestión de fondos de private equity, gestión de fondos de rentabilidad y tal. Banca wealth, que es ventas es banca privada, pero lo que vendes es lo que hacen los de banca de inversión, los que hacen los asset management, y banca personal, que también hay mucha venta. Entonces, lo de ventas lo descarté y la parte de análisis y tal quise hacer mis prácticas tal y cual y encontré un trabajo, me ofrecieron un trabajo en BBVA en Nueva York para trabajar en banca de inversión. En banca de inversión. BBVA en Nueva York. Sí. ¿Qué hace BBVA en Nueva York? Banca de inversión. ¿Pero qué significa lo que esto? Hace es, ¿Ayuda a hacer IPO la línea, a empresas españolas? La división de negocio de banca que hay allí es Corporate and Investment Banking, que es banca de inversión y de corporaciones, y entonces se separa en
tres grupos, ¿no? Por un lado, mercados globales, global markets, que lo que haces es gestión del riesgo que tienen corporaciones a temas macro, ¿vale? Gestionas Forex, FX, tipos de interés, equities, commodities, tal y cual. Productos sofisticados para empresas sofisticadas globales. Sí, imagínate, pues Indexa le cubres el riesgo Forex a divisas locales latinoamericanas, o a Repsol le cubres el riesgo al petróleo, al crudo, lo que sea. Luego hacían banca de inversión, que es M&A, principalmente, y luego haces ECM y DCM, que es emisiones de salidas a bolsa y emisiones de deuda, y luego por otro lado haces Project Finance y tal, que es deuda sindicada, préstamos para grandes proyectos, pues hacer una autopista, hacer un puerto, hacer no sé qué, no sé. Entonces había equipos muy orientados a esto. En la oficina igual eran 100, 20 personas de gestión éramos y 80 de back office y middle office que daban todo el soporte. Lo primero que aprendí es a entender cómo trabaja un banco a lo bestia, o sea, la relación que hay en cada una de estas áreas que te estaba diciendo, desde Corporate and Investment Banking a banca personal por abajo, a lo de arriba, los servicios que se le ofrece un corporate para todo lo que hace una actividad tal, desde adquirir un negocio, desde fusionarse con otro, emitir nuevas acciones, emitir un bono, o sea, todo esto lo entendí muy en profundidad. Y entonces... un día te preguntaré, porque yo soy la víctima de esta gente que están todo el día viniendo a explicarnos cosas. Todavía estoy intentando entender qué nos quieren ofrecer, pero bueno, son muy simpáticos y muy buenos, la gente que conozco. Pues... Hay mucho español en banca de inversión en Londres, en Nueva York y muchos sitios. Sí, ¿no? Y joder, te preparas mucho. O sea, acceder a un puesto de este estilo es muy difícil, entonces hay un filtrado muy potente y luego una vez estás... O sea, hay cierto elitismo en el proceso de selección. Sí, claro. O sea, es parecido, bueno, tú me dirás que es mucho mejor, ¿no? Pero es parecido a lo que tiene el Management Consulting también en cuanto a selección de personal, ¿no? Van a buscar gente y luego le meten caña. Es una mili. Es una mili brutal. O sea, capitalista, una mili capitalista. Te tiras 5 años en el barro trabajando 100 horas a la semana. Muy largas o empalmando noche, haciendo PowerPoint en Excel. ¿Cobras mucho? ¿Cobras mucho? Cobras mucha pasta, pero muy meritocrático, muy relacionado con lo que generas, y si no generas estás fuera. O sea, es como muy competitivo. Y luego para poder acceder a un puesto de este bootcamp o una mili bestia. Es una mili, sí. Te hace fuerte. Sí, bueno, y te hace fuerte, te hace callo. Trincha mucha gente por el camino, ¿no? Sí. Debe dejar bastantes cadáveres por el camino. Mucho escándalo, de mucha tontería. Bueno, tontería no, o sea, hay gente que peta. Pero que sería como todo, o sea, se hablaba mucho de la gente que petaba, pero era una anomalía, no era lo normal. La mayoría de la gente que estaba ahí, para acceder ahí, había currado como un salvaje, era el primero de su promoción, había hecho unos exámenes de habilidades numéricas, unos exámenes de no sé qué, entras como becario, te revientan y si soportas la presión, entonces ya te ofrezco un trabajo, ¿no? Y entonces empieza a hacer ese trabajo, no sé qué, y acabo haciendo derivados, estructuración de derivados en mercados globales, que es como probablemente la cosa más quant que hace un banco, rodeado de físicos y matemáticos y movidas de estas, 8 pantallas, 3 líneas de teléfono, gestionando 10.000 millones más o menos de cartera. Y hay un momento en el que tengo una pseudocrisis existencial, que lo que yo decía, empecé a pensar en mi Ikigai. ¿Sabes lo que es? Sí, pero explícalo por si alguien no lo sabe. El Ikigai es, los japoneses lo definen como el estado de plenitud profesional, digamos, en el que convergen 4 pilares, ¿no? Haces una cosa que se te da bien, con la que te ganas la vida, o sea, que ganas pasta, que te gusta y que tiene un impacto en tu entorno, ¿no? Entonces, yo hacía una cosa que se me daba bien y hacía una cosa con la que ganaba mucha pasta, pero ya no me gustaba y no tenía un impacto, la verdad. No tenía ninguna sensación de impacto de nada. Y entonces decidí dejarlo y estudiar un MBA para reencontrarme. Y hice un MBA en Columbia. Me gradué de summa cum laude y ahí empecé una Eso nueva... significa que eras muy buen estudiante, élite, o sea, que te lo curraste mucho. Élite de mi... o sea, top, lo que sea. Y entonces me vine a España y ahí es cuando empecé a una nueva etapa totalmente diferente en mi carrera profesional, en la que empecé más en el ámbito de la inversión privada. Empecé a invertir en compañías privadas, empecé a hacer coinversiones en compañías privadas con fondos, estuve muy expuesto a un par de familias haciendo inversión en fondos. Luego entré, pero como empleado, como asesor. Empleado, sí, vale, empleado, o sea, asesor. Trabajabas. Monté una boutique mía en la que empezamos a invertir en compañías, no sé qué, y luego fui empleado, CEO y managing partner de Antai.
que es un venture builder que pues 1.000 y pico millones de activos bajo gestión aquí en Barcelona. Y ahí me expuse al venture, al growth, al emprendimiento. Aprendí mucho de qué hay que hacer para ser un buen emprendedor y qué no hay que hacer para ser un mal emprendedor, ¿sabes? Qué no hay que hacer, qué hay que hacer desde el punto del VC, qué no hay que hacer. Fue una escuela también buena. Del otro lado. Del otro lado, muy complementaria a lo que había hecho hasta ese momento, y descubrí mi nueva vocación, que era que encontrar una forma de que convergeran esa inquietud emprendedora con un background muy financiero, y montamos Crescenta. ¿Tú y quién más? Yo y mi socio Eduardo, que es un tío bastante más senior que yo, que es el gestor de private equity más exitoso de la historia de España. Que Eduardo, de hecho, salió en el podcast donde estuvo Diego de Urbanitae. Sí, o sea, Eduardo que compartís co-founder. Es chairman, presidente no ejecutivo de Crescenta y de Urbanitae, porque Eduardo es un gestor de private equity de toda la vida. O sea, es un tío que hacía consultoría, luego monta Sherpa Capital. Sherpa Capital es reconocida como la mejor gestora de private equity de la historia de España. Y hace unos años se le despierta como una nueva inquietud, que ya no era tanto la gestión de private equity, sino las microfinanzas, las plataformas, no sé qué. Y entonces une fuerza con Diego, montan Urbanitae, y yo le conozco en un South Summit, hablamos de este espacio, de competidores, de no sé qué, estás ahí y con decidimos Antai. montar esto. En ese momento yo estaba en Antai. En un South Summit. Sí. Nos presenta, creo que era el típico After Party South Summit de K-Fan. Sí. Empezamos a hablar él y yo, no sé qué, no sé cuántos, porque conocía gente de Sherpa y tal y cual, y acabamos montando juntos esto. Y habéis levantado Venture Capital. Sí. Para acabar de cerrar el círculo, Sí. Habéis levantado Venture Capital. Sí. 7 millones de euros, la última ronda. Un poco más, que ahora saldrá... Vale. Sí, o sea, digo, al final hemos... A mí me lo ha dicho Claude, no sé. No tengo información privilegiada. Aunque quizá soy socio indirectamente. Ya. Oficial 10, pero pronto entrará algo más. Vale. Aunque la compañía ya ha entrado en un nivel de rentabilidad y tal y cual, no tiene sentido rentabilidad ahora, lo que tiene sentido es crecimiento ahora. Entonces, queríamos montar una compañía en la que la tecnología fuera el driver de la propuesta de valor, y lo que por eso quiero mucha actividad dentro de la plataforma con muy poco empleado, e ir poco a poco dotando de recursos tecnológicos como el portal de ventas si estás en situación de estrés, el contenido educativo, no sé cuántos, para ser un player tecnológico relevante en el sector del wealth management. Súper. Oye, antes de dejarte ir, recomiéndanos para la audiencia y para mí algún contenido que te inspire, libro, fuente, Sí. cosas que tú consumas para aprender o para inspirarte. Bueno, ahora me he leído varios libros últimamente, pero mi libro de cabecera es Principles de Ray Dalio. Es como mi libro de cabecera porque me mola bastante. Un poco denso, ¿eh? Yo me mola. Sí, me lo he leído. Me hace reflexionar pero bastante. me ha costado 2 intentos. ¿Sí? Porque el primero me Pues yo me lo he descolgué leído a mitad. 3 veranos seguidos. Sí, yo 2, pero el primero no lo acabé. A mí sí me gusta. No, me gusta mucho Ray Dalio. Me mola conceptualmente el tema de sus principios para la gestión de su equipo, de su empresa y los suyos personales. Me gusta eso. Que ahora tiene uno un poco catastrofista. El de Changing World Order. Que es el que viene a decir que se va a liar parda, ¿no? Que viene a hablar de los macrociclos del mundo y las guerras y las revoluciones, que lleva unos cuantos años diciendo que se viene una bestia. Sí. O sea, Hay mucha gente que se hace mayor y dice y le da esa vena. Se vuelve pesimista. Sí, es bastante común, pero bueno, no sé, también es un tío que hay que escucharle Es listo. leerle, porque es un tío inteligente, sí. Y muy, muy formados. Este va a Davos. Los que van a Davos se enteran de cosas que yo creo que el resto no nos enteramos. Pero bueno, y luego el otro día me leí lo de Start with the Why, que me pareció muy interesante. Ahora me estoy... porque eso es muy guay, o sea, saber, bueno, muy guay, ¿no? Pero digo, el qué haces, por qué lo haces, cómo lo haces y por qué lo haces. Realmente el por qué lo haces creo que es muy importante, porque muchas veces necesitas como ese motor para seguir. El propósito es súper importante. Te ayuda a clarificar muchas decisiones, ¿no? Sí. Y la gente no se para a preguntárselo muchas veces, ¿no? Incluso nosotros. Claro. O sea, yo hay veces... mucha gente me dice, tío, Crescenta fenomenal, súper guay, no sé qué tal, pero te has complicado un poco la vida. O sea, de repente estás...
con tu nueva vocación esta de llevarle producto súper elitista a gente no sé qué, pero eso mucha gente luego tiene crítica, tiene no sé qué, tal y cual, y cómo lo llevas, ¿no? Y entonces tienes que saber por qué lo estás haciendo, y es que si realmente te crees que puedes tener un impacto muy bestia, que a largo plazo vas a hacer un buen delivery, que puedes crear una nueva corriente de forma de hacer gestión del dinero de la gente y tal. Entonces me lo he leído un poco por eso, buscando ese punch, ese boost para continuar haciendo lo que estamos haciendo, que al final no dejamos de tocarle muchas las narices a muchos bancos y muchas entidades que no tienen mucho interés en que lo nuestro funcione, ¿no? Y ahora me estoy leyendo uno chulo que estoy intentando acordarme. Es que me pareció muy interesante. Igual, ¿sabes? ¿Tú sabes el tío este barbudo con el pelo largo que es un gurú? Rick Rubin. Rick Rubin. Se lo compré el otro día a mi mujer. El que El tiene libro, que es gris muy como con un bonito. círculo y tal. Me está encantando. Se lo Sí. robo yo a veces por la noche. Vale. Es Vale. perlitas. ¿no? Vale, pues lo empecé ayer. Pues yo se lo regalé Y es hace porque un mes a te mi has mujer. leído, o sea, Rick No había Rubin, leído nada de Helio. No sé cómo se llama el ¿Sabes libro. algo de él pero o no? en el aeropuerto. A Story, no sé, ¿cómo es? No me acuerdo. Rubin. No me acuerdo, no me sale el... no, Sí, pero lo pondremos en los comentarios porque... Pues este tío, ¿tú no sabes quién es o no? sí, es un productor de música. Pero es un productor, pero es un gurú. O sea, es un una gurú. especie de... El acto de crear, The Creative Act, A Way The of Creative Being Act. by Rick Rubin. Y yo me he leído el 10% y lo recomiendo también mucho. O sea, este tío hace una cosa muy chula. Hacía una cosa muy chula. Era productor, pero la gran ciencia que tenía la producción era, él identificaba a Jay-Z, a no sé qué, no sé si a los Rolling o no sé quién. Sí, pero grandísimos artistas. Pero sí que muchos de estos artistas, sobre todo los raperos, lo que contaba este tío es que los raperos cuando hacen sus primeros álbumes lo hacen con una emoción y un tal porque es lo que ellos han vivido, el sufrimiento de sus orígenes, del racismo, de la pobreza, de lo que sea, tal, no sé qué. Entonces de repente hacen el mega álbum, lo revientan y luego tiene una crisis existencial muy bestia porque toda esa realidad es totalmente diferente. Se ablandan, su realidad ¿no? es, claro, son soy ricos, tienen multimillonario, éxito. soy rico, no tengo problemas. Entonces ya la profundidad de su letra no es tan buena. Entonces estos tíos se iban a verle a él para encontrarse a sí mismo y encontrar un poco los orígenes de la creatividad. Para recuperar el duende. Pues, ¿qué han hecho? Han empezado a ir actores, Sí. emprendedores, venture capitalist, mogollón de gente, Es un gurú, políticos. es un gurú. Tal. Ese es un pseudo gurú que te recibe en tu casa de Malibú y te hace encontrar tus orígenes de por qué empezaste todo. Es un personaje. Hay un vídeo muy famoso de este tío, que seguro que lo has visto, donde le entrevistan en su casa increíble. Es un tío con muy buen gusto. A mí me parece que tiene muy buen gusto. Es muy minimalista todo. Muy minimalista. Y le preguntan, ¿tú sabes cantar? No. ¿Sabes tocar un instrumento? No. ¿Sabes componer? No, ¿no? Y el tío se cachondea. Le dicen, ¿tú qué sabes hacer? Y dice una frase que no la voy a saber repetir, pero que os recomiendo que busquéis Rick Rubin Video. Y te viene a decir, ¿no? Yo sé detectar la esencia de lo que la gente siente cuando no sé qué. Y dices, pero vaya mandanga. Pero es verdad. Es verdad. Es verdad porque la gente lo dice. Sí. Porque la ha petado, ¿no? Este tío ha conseguido descubrir y ha conseguido sacarle el potencial a algunos de los artistas más importantes del mundo. Y esto le pasa a emprendedores también. Hay un libro, bueno, somos Endeavor, tú sí, eres un correcto. Endeavor súper tal, y el otro día estuve con Endeavor en el Winter Retreat. En el esquí. Y hay un libro que se llama La Segunda Montaña. Vale. Y entonces habla de cuando estás emprendiendo y llegas a un punto súper bestia y potencialmente has conseguido el éxito que estás buscando y llega la depresión te post. crees que eres la hostia, pero llega la depresión post. No, pero incluso hostia. muchos emprendedores que venden pensando que la venta es el momento más álgido de su momento existencial, súper feliz, y de repente te encuentras súper vacío. ¿Por qué? Porque la pasta no te importaba tanto como no sé qué, lo que realmente estabas era disfrutando del proceso de creación, no del proceso, no sé. Entonces tienes como esa fase de reencontrarte, pseudocrisis, no sé, hasta que encuentras el siguiente proyecto que te hace ilusión, que te vuelve a meter en la ola, te vuelve a meter en el hype este de estar a 200 por hora y tal. Entonces estoy leyendo mucho de esto, pero más que nada por el propósito este de, joder, mi objetivo es llegar a 1.000 millones y llegar a 20.000 clientes, pero no quiero además crear una marca solo para el minorista. Hay un problema y es que el minorista tiene una especie de complejo de inferioridad en el que automáticamente cuando le ofreces un producto a él piensa que es de mala calidad. Y es como, tío, no te puedo ofrecer un producto de puta madre para ti. Y dices, bueno, pero no, porque a mí siempre me ha llegado lo peor, ¿no? Pues joder, romper eso es súper bestia, pero eso es muy difícil, romper ese concepto, ¿no? Bueno, es una inercia. Y entonces ahí es donde ese es mi propósito, pero es difícil, pero ahí voy.
Muy bien, pues oye, Ramiro y equipo de Crescenta, os seguiremos la pista. Os deseamos mucha suerte y gracias por contarnos la historia y por tantas recomendaciones. Gracias. A todos vosotros, nos vemos la semana que viene.